la bienvenida al episodio 58 de esto que es The Fellowship Metal Podcast. Eh, esta noche un invitado muy especial. Ya habíamos buscado la entrevista ya hace un tiempo. Así que dándote la bienvenida, Mauro Masuera. Bienvenido a Fellowship Metal Podcast. Muchas gracias, buenas noches a todos y a los que están con nosotros esta noche. Muy contento de estar acá con ustedes y muchas gracias por invitarme. Muy bien, déjame presentarte Muchas al equipo de gracias. trabajo de Fellowship Metal Podcast. Entonces, Omar, hoy técnico encargado. Hola, muy buenas noches, Mauro. Muchísimas gracias por darnos este espacio para la entrevista de la noche de hoy. Muy felices de tenerte con nosotros. Como es la costumbre, ya siempre traemos bandas y personas para que nos hablen desde su experiencia sobre la música y la compartamos con todas las personas que nos siguen. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, Omar. Y también desde Bogotá nos acompaña hoy Harry. Bueno, muy bien. Bienvenidos, como siempre, una vez más a The Fellowship Metal Podcast, como dijiste, episodio 58. Un saludo obviamente a todos los que nos acompañan hoy desde las redes. Y por supuesto, esta noche nos acompaña Mauro Masuera. Hermano, es un honor tenerte aquí hoy compartiendo tus experiencias, la historia y la pasión por esta música. Bienvenido, mi hermano. Un gusto. Gracias. Bueno, Mauro, y como sabes, yo te saludo desde acá, desde Orlando, Florida, Alexander Guevara, agradeciéndote el espacio, el rato, el tiempo. Y bueno, arranquemos la noche de hoy. Vamos a indagar un poco detrás de la mente de Mauro Masuera. Entonces, Mauro, cuéntanos ahora, actualmente, ¿en dónde te encuentras? ¿En dónde estás residiendo? Actualmente yo llevo un poco más de 3 años viviendo en Toronto, Canadá. Desde Canadá. Entonces, Mauro, un personaje ya conocido en la escena metalera colombiana, que ya desde hace unos años decidió dar un nuevos horizontes, que me consta, a veces es un poco, como dicen, las duras y las maduras, ¿no? Entonces va a ir buenas épocas y épocas que hay que lucharla o remarla un poquito más. Eh, entonces, Mauro, me gustaría, ya que es posible, que estás en una ubicación diferente a lo nuestro, a lo que crecimos todos nosotros, que es la escena metalera colombiana. Y yo sé que la comparación, como dicen, es odiosa, ¿no? Pero como para abrir la conversación de la noche de hoy, podrías hacer como un paralelismo de cómo es la escena metalera en Canadá y comparándola o haciendo el paralelo un poco con la colombiana en cuanto a la escena de metaleros y como tal las bandas. Bueno, yo cuando llegué pues, no conocía a nadie acá y luego pues como que las personas que fui conociendo por trabajo y por otros medios, ninguno era de la escena metalera, entonces me tocó como entrar a este mundo, como comenzar a meterme, por así decirlo, a ir a los conciertos, a comenzar a acercarme a la gente, a hacer contactos, porque pues era como la única forma. Entonces comienzo a notar sí, todas esas diferencias muy marcadas y como dices, no es como comparar como la intención de criticar, sino que uno de Sí. verdad a veces es como el shock de diferencias tan grandes. Por ejemplo, hay muchas, pero digamos, a reducirlo como a las más importantes, como a las más notorias. Principalmente yo diría que acá hay de pronto una pequeña separación más obvia entre la escena local o nacional y la internacional. Digamos, en Colombia son muy acostumbrados a que llegan bandas, casi Ujú. siempre las bandas internacionales son una o de pronto dos bandas internacionales y siempre hay dos, tres o cuatro bandas locales. Ujú. Y es algo a lo que nos hemos acostumbrado mucho, como que las bandas quieren siempre estar abriendo esos conciertos para tener un poquito más de visibilidad, para darse más a conocer. Acá generalmente lo que se maneja, y creo que es igual que en Estados Unidos, las giras se arman entera. La gira viene entera y son tres, cuatro bandas, esas son las tres, cuatro bandas haciendo toda la gira. El tour, Entonces sí. realmente no hay mucha cabida para bandas locales.
muy de vez en cuando pasa que alguna de las bandas no puede cruzar la frontera o que tienen un poquito más de tiempo, entonces meten una banda local, pero realmente los conciertos de bandas internacionales son solo las bandas que vienen en la gira. Entonces las bandas de la escena local se arman como su propio circuito. Entonces están los conciertos, acá hay muchos venues, muchos lugares de conciertos y siempre se está como entre ellos mismos gestionando y se gestiona con los dueños de los bares, con los dueños de los lugares de conciertos para crear como esa escena local. Y lo que he podido ver tanto en los dos tipos de conciertos es que la gente generalmente acá es muy receptiva y se maneja mucho lo que en Colombia llamamos como el apoyo y apoyar a las bandas y ese tipo de cosas, pero se hace más como desde el punto de que las bandas ofrecen un buen show, ofrecen un buen producto, entonces la gente se acerca a comprar mercancía, a comprar discos, asisten de manera masiva a los conciertos cualquier día de la semana, o sea, hay conciertos acá lunes, martes, miércoles, y se ve siempre, la gran mayoría de veces se ve una muy buena asistencia. Entonces, como esa diría yo que es una de las primeras grandes diferencias que noté yo en eso. Entonces, obviamente eso representa un poquito más un esfuerzo de parte de la banda, ¿no? De hacerse como un nombre en esa escena local sin depender tanto de los shows grandes, de estar teloneando bandas o de estar abriendo esos shows. Entonces creo que representa un reto de pronto, pero al mismo tiempo me parece que como que crea un poquito de una escena local más fuerte, por así decirlo. Bien, sí, más o menos es lo que se ve por acá en Estados Unidos, que sí, siempre viene una banda grande y con las otras dos o tres detrás en todo el tour. No es muy raras veces por acá, por lo menos en Orlando, siempre se mete alguna banda local por allá bien al principio del día, tipo 5 de la tarde, y ya empiezan las dos o tres y la banda principal, ¿no? Sé que en este mercado por internet, las tiendas de disco han desaparecido mucho, y por lo menos eso nos pasa acá, que localmente tenemos dos en Orlando. Y ya todo es adquisición por medio de internet y por medio de otros comercios virtuales. ¿Cómo es esa adquisición a material en Canadá? ¿Es más o menos lo mismo o todavía uno hay un punto de ir a buscar CDs y pasarlos, digamos, en físico? Ah, este no lo tengo. Bueno, digamos, ahí podríamos hablar como y lo que más hago yo, sí, no, está por el otro lado, los discos acá, que también, pues, eso fue, yo creo que de las cosas que más me costó traer en la maleta cuando me vine por acá, fueron cajas y cajas de discos. Entonces, también es algo que comencé a buscar acá. Y yo creo que hay como las tres mayores formas es, sí, hay discotiendas, pero lo que he notado es que ahorita está muy en boom los discos de nuevo, los vinilos. Los vinilos, sí. Entonces hay tiendas que son enteras. Uno dice, oh, una discotienda, entremos a ver, Sí. y son solo vinilos. Entonces, sí, pues esa es una, pero hay ciertas que todavía manejan discos. Hay muchas, eso me ha parecido muy bueno, que hay muchas tiendas que tienen discos usados o pues que digamos los compran y los venden ahí mismo. Ajá. Y están en perfectas condiciones. No sé si es gente que de pronto no le gustaron, no fueron regalos, no sé, pero discos en perfectas condiciones, entonces facilita mucho que uno consiga ese tipo de discos, pero obviamente está uno limitado a lo que hay. Ajá. Y entonces uno dice, voy a buscar a ver qué me encuentro, pero si uno quiere específicamente, digamos, salió el nuevo disco de tal banda y específicamente quiere ese disco, estaríamos ya hablando de lo mismo, conseguirlo por Amazon o si no, esperar que la banda venga y comprar mercancía directamente a la banda, que muchas veces hay muchas bandas que traen discos, no solamente el que están lanzando, sino traen 3, 4 discos de su discografía, lo cual pues aprovecha uno. Y pues yo creo que eso es como lo que mucha gente también hace acá, porque generalmente como se mueve el circuito que es que una banda saca un disco nuevo e inmediatamente necesita hacer una gira para soportar ese disco. Sí. Entonces generalmente es donde se adquiere el disco específico. Pero de resto me parece que es chévere como la aventura de ir a las discotiendas que aún se consiguen CDs y simplemente buscar, a ver qué se encuentra uno y a veces sale uno con 4, 5, 6 discos con los que no se imaginaba que iba a llegar. Pero me parece que sí es mucho más asequible, tanto en manera de precios como en manera de que sí hay muchas más. Pues por acá cerca tengo como unas 3 a las que normalmente voy a ver qué hay,
pero si vamos a hablar como un área más grande, sí creo que hay muchas. Entonces sí me parece que es un poquito más fácil el acceso a material físico. Sí, es gracioso y comparte un poco lo que me pasa a mí porque, por lo menos acá en Estados Unidos, adquirir un CD, un álbum de una banda internacional es más fácil conseguirlo que una banda colombiana, por ejemplo. Eh, Ponele, yo ya llevo mucho tiempo acá y cuando quise conseguir cosas de World Trade, no, no podía, o me tocaba alguien de allá en Colombia que me lo pidiera y me lo guardara, o ver en eBay si por ahí de casualidad hay algo dando vueltas. Y me pasa ahora, ponele, ahora vino Estadur hace unos meses y también cuando vinieron, comprar todo lo que trajeran. Y ahora justamente viene, a mitad de año viene Masacre, y pues espero que traigan camisetas y eso, porque si no, no hay otra manera. Eh, pero bandas internacionales, así sea europeas, como que hay más facilidad de conseguirlas. No sé cómo pasa por allá. Sí, yo creo que es mucho también por el cuento de las licencias, que Eso. generalmente no hay una disquera canadiense que se encargue de eso. Curiosamente, en una de las disqueras que visito acá, pues, digamos, no sé, 6, 7 cuadras acá cerca, mirando la sección de metal, entonces están obviamente por nombres de las bandas. Sí. El último me pareció muy curioso que decía Columbia Metal. Una seccioncita, estaba pequeñita, creo que habían unos discos de Tenebrarum, me acuerdo. Eh, Se me escapa en este momento qué más habían, pero me pareció muy curioso, había como 4 o 5 nada más, pero me pareció muy curioso que hubiera una Sí, seccioncita que se llamara Colombia Metal porque no había de otros países. Y hay una disquera también acá, es una tienda de discos que funciona, que hace como el papel de disquera a veces, que se llama Futark Records, y ese le vi en estos días que decía como nuestros propios lanzamientos, y me pareció muy curioso que solamente tenía 2 lanzamientos propios como disquera. Uno era una reedición de Parabellum, ajá. y el otro era un disco de unos amigos míos de Manizales que se llama The Scum. Ajá. Entonces me pareció muy curioso que los únicos dos lanzamientos que tenía como disquera eran dos bandas Dos colombianas. colombianos. Pero sí, es como una coincidencia, pero el resto sí, yo quiero en específico una banda colombiana o de algún otro lado de Sudamérica que no esté con una disquera grande, sí Ujú. habrá que esperar que vengan o que Sí, alguien los alguien mande. de allá que le guarde, le haga el favor y después ver cómo traer. Así me pasa a mí también. Bueno, regresemos unos años, algunos años atrás, no voy a preguntar cuántos, y déjame preguntarte cómo llega el metal a tu vida, Mauro, y cómo decides vincular la batería a tu vida. Bueno, sí, estamos hablando de hace unos cuantos añitos. Eh, yo creo que a mí siempre me gustó la música, cuando me gustaban otros géneros y antes cuando estaba pequeño, lo que sea, siempre me gustó como la parte de estar detrás de la música, digamos, poner música, estar como la curiosidad de cómo se hacía. Pero pues nunca fui, pues obviamente estamos hablando de pequeño, nunca estuve pues como interesado desde pequeño, como hay mucha gente que desde pequeño sabía que quería y le compraron su primera guitarra a los 5 años y comenzó a tocar de chiquito, me demoré un poco más, pero cuando desperté realmente el interés por la música, quiero tocar un instrumento y sí fue escuchando rock y metal en sus principios, dije, quiero tocar guitarra, no sé nada, tenía un amigo que ya estaba tocando un poquito, él me la prestaba, a veces iba donde él, y me gustaba mucho, pero como que nunca se me dio, se me dio como la facilidad, las notas, todo eso, sabía como agarrarla y tocar y me parecía interesante, pero nunca se me dio como esa facilidad. Y un día fuimos a una sala de ensayo, como paguemos una hora de ensayo, vamos a ver que hagamos bulla ahí un rato. Sí, Me senté por primera vez en una batería y no sé, como el cuento de la coordinación y todo eso ajá, se me hizo como fácil, que es la parte en la que la mayoría de gente me cuenta que sí, lucha al claro, principio de hacer una cosa diferente con cada parte del cuerpo. ajá, Eso como que se me facilitó, entonces dije, pronto por acá es. Y le agarré mucho interés, que de hecho mi mamá siempre cuenta que a ella le llamaban del colegio a decirle que yo no estaba poniendo cuidado porque siempre estaba con los lápices pegándole a las cosas y eso, entonces desde ese momento siempre tuve como esa fijación y eso que desde ese momento hasta el momento en que llegué a tener realmente una batería mía para estar practicando constantemente pasó un tiempo, pero yo creo que fue eso como lo que me impulsó en ese momento. Pues si yo hubiera tocado guitarra y si me hubiera dado la facilidad, probablemente me habría terminaba tomado la guitarra, pero guitarra. fue como
lo que dice la gente como el instrumento que es para uno. Eso yo creo que me atrevería a decir, pero desde ese entonces ya fue como y también está la facilidad que uno dice que puede tocar batería sin tener batería, ¿no? Lo que digo de uno sabe Sí. dónde está cada cosa, entonces uno toca batería de aire, sabe lo que suena, comienza como a desarrollar, y muchas veces a una hora yo me aprendo las canciones, cuando me tengo que aprender la canción, me tengo que aprender un repertorio, generalmente no me siento primero en la batería, sino Ok. que primero la escucho, comienzo a ver dónde está cada cosa, y Ajá. ya cuando me siento en la batería es porque ya más o menos sé qué voy a hacer. Entonces yo creo que eso también fue una ventaja, el poder aprender un instrumento sin realmente tenerlo a disposición. Qué interesante, qué interesante. Y sí, siendo que el guitarrista siempre tiene la facilidad de cargar su instrumento, ¿no? Y el baterista siempre es el que va un poco más a buscar algo, llevar los platos y obviamente baquetas, pero la batería es ver en el venue qué batería van a proveer, ¿no? Esa es otra gran diferencia que ahorita que lo mencionó sobre cómo Ajá, la gran diferencia que veo uno acá, y es que acá las bandas todas tienen que andar con su backline entonces, completo. ajá, Entonces eso es algo que también fue una pared cuando uno llega acá, porque en Colombia no está muy acostumbrado a eso. De hecho, yo me acuerdo que mis primeros conciertos yo a duras penas tenía baquetas y creo que tenía un China porque era lo único que uno no sí, conseguía muy fácil, pero uno tocaba con lo que le pusieran, eso, el redoblante que le pusieran, los platos que le pusieran. Generalmente uno o dos, por lo menos hi-hat y ride siempre le ponía ajá, uno se las inventaba. Acá no, acá sí hay un concierto con 5 bandas, usted va a ver en el backline 5 baterías, 5 amplificadores de bajo, la cantidad de que sea. Entonces, eso es, al principio, pues obviamente es una dificultad porque se tiene que tener el instrumento, tiene que tener cómo transportarlo, tiene que, un montón de logística que digamos, en Colombia uno no está acostumbrado, pero me parece que brinda la ventaja de que usted ya sabe cómo va a sonar su banda siempre. Y eso es algo que muchas veces le pasa a uno en Colombia, volviendo al punto de las comparaciones, que uno escucha una banda ujú, hoy y le suena muy bien, luego la escucha en otro lugar donde de pronto le pusieron otros instrumentos que no eran los mejores y suena completamente distinto. Entonces acá usted al menos tiene sabe que va a tocar en su batería, sabe que va a tener toda su altura, sabe que no se le va a desarmar algo a media canción. sí, Entonces es una ventaja, pero también es un esfuerzo extra. Y acá sí es, yo obviamente cuando vine no traje pues todas mis cosas, de hecho cuando vine no traje ni los platillos la primera vez que vine, fue después de la primera vez que fui de visita a Colombia que me comencé a traer mis cosas. Y el resto personalmente comprarlas acá, pero sí es yo creo que para la gente que está empezando, sí es un poquito más complicado, digamos, comenzar a tocar, porque acá las salas de ensayo igual están previstas de todo como las de Colombia, uno puede ir sí, con sus sí. baquetas y ya. Pero para comenzar así se hacer, tenemos nuestro primer toquecito en un bar pequeño, lo que sea, igual usted tiene que tener todo. Entonces, también eso yo creo que es como un filtro que hace como Claro, que la gente diga, si esto de verdad es lo que quiero hacer, desde el primer día hay que le invertir. tengo que meter. Exacto. Bien. Bueno, vamos a empezar a desarrollar un poco la carrera de Mauro antes de enfocarla y ahondar más en el proyecto actual. Entonces, si te puedo preguntar un poco por allá en el 2004, ¿cómo empieza con Dead Minds? ¿Cómo fue ese proyecto y cómo fue tu primer banda, Dead Minds, Mauro? Se puede decir que sí, obviamente cuando comenzamos con los amigos a hacer bulla, eso comenzamos sin saber como que qué íbamos a hacer, comienzan a hacer sus canciones pues básicas para como aprenderlas, como decir, vamos, cómo es componer, ¿cierto? Ujú, Entonces comienzan a hacer sus cosas. Tuvimos algunos proyectos, me acuerdo que el primero al que le pusimos nombre se llamaba Stigma, en esa época, eso fue 2001 creo, que fue lo que luego se transformó en Dead Minds, que fue un poquito más serio, con lo que realmente comenzamos a decir, vamos a hacer conciertos, vamos a grabar un demo, ¿en qué vamos a ir. ciudad? Eso fue en Pereira. Pereira. Y recuerdo que siempre se hicieron cosas como alcanzamos a tocar en algunos festivales locales, tocamos con bandas que fueron inspiración para nosotros en ese entonces, recién comenzando, bandas que ya llevaban mucho tiempo en la ciudad, como Soul Edge, Twilight Glimmer, ese tipo de bandas con las que curiosamente luego, pues más adelante en el camino tuve la Eso. oportunidad de tocar con ellas. Ajá. Entonces eso era como a lo que uno aspiraba en ese entonces. Uno estaba en su circuito local, quería tocar con las bandas más representativas del local, de pronto algunas que vinieran de Bogotá o Medellín, que era como a lo que uno aspiraba. Y con esa banda grabamos un demo de 3 canciones en el que participé yo. Ya luego
al salir de esa banda, la banda continuó, creo que Ajá. ya grabó otras cosas después, pero sí se puede decir que fue el primer proyecto en el que uno realmente se tomó las cosas en serio y dijo, vamos a componer, vamos a grabar y vamos a buscar dónde tocar y a hacer las primeras inversiones en Bien. términos de comprar instrumentos. Y en ese proceso, en ese periodo de tiempo que estabas con Dead Minds, ¿empiezas paralelo también con Gore Trade o sales de Dead Minds para empezar Gore Trade? Sí, yo mientras estaba en Dead Minds, me llamaron a tocar en Twilight Glimmer. También en Pereira estuve en Twilight Glimmer un par de meses, se hicieron un par de conciertos y luego hicimos una gira que fue de la cabeza de cartelera World Trade con una banda de Bucaramanga, creo que se llama Perpetual, no sé si todavía está, y la banda Shadows and Chaos de Pereira y otra banda de Medellín, que se me escapa el nombre, y en esa, la banda que abría la gira Sí, era Dead Minds. Y ahí fue que se hizo el contacto con con Gore Gore Trade Trade. y unos, pues ellos tenían su baterista, pero ya meses ahí se hizo el contacto, quedamos pues como más nos seguíamos viendo, íbamos a los ensayos, todo eso, y unos meses después de eso fue que ya entré a tocar con World Trade, siguiendo aún en Dead Minds, pero hubo veces, varias veces que de pronto no nos conseguían las fechas y luego tuvimos una gira suramericana con World Trade Ujú. que se nos cruzó con varias fechas de lo que estaba comenzando a hacer Dead Mice, que era una banda pues emergente en ese momento y necesitaba Sí, aprovechar cada oportunidad que tuviera. Entonces era como complicado ahí coordinar, entonces pues ya ahí fue donde ya salí de Dead Mice para dedicarme a Gortray, que tenía pues una agenda mucho más ocupada total. y que durante mucho tiempo estuve solamente con Gortray. Sí. Sí, justamente, bueno, lo digo a manera personal. El line-up con el cual yo conocí, ya viviendo acá en Estados Unidos, a Gore Trade, eras vos parte del line-up de esa época, ¿no? ¿Y vos tuviste la posibilidad de hacer la gira europea con Gore Trade? No, justo en esa época yo con Gortray alcancé a grabar 4 discos. Ajá. Se grabó el primero, que fue el primero en el que participé yo, que fue el Mistaken Conception, y de Ujú. ahí César viajó a España con el guitarrista que había en ese momento, y allá pues armaron como una alineación provisional, por así decirlo, para hacer las fechas, porque pues no era la idea digamos, del viaje hacer esas fechas, pero pues resultaron las oportunidades, se hicieron las fechas allá con los músicos que se consiguieron para la gira. Y luego cuando César volvió a Colombia, pues ya retomamos la alineación que estábamos y fue Ajá. que se grabaron los otros discos. Muy bien. Sí, creo que ya a manera personal también ver videos en YouTube de Gore Trade y un poquito más de profesionalismo en la escena colombiana se lo debemos mucho a ustedes, ¿no? Obviamente, bandas de antaño, no sé, Masacre, Neurosis, venían muy fuerte, pero digamos que esa oleada de nuevas bandas y de ver el profesionalismo de bandas, creo que Gore Trade, por lo menos viéndolo desde afuera, desde la parte internacional, yo, uy, mira el nivel que tiene el metal colombiano ahora, ¿no? Eh, Estando viviendo ya fuera del país. Y más a mis amigos que viven allá, dicen, no, les recomiendo esta banda, buenísimo. Así que sí, para mí fue un choque muy agradable al encontrar bandas como Gore Trade y el nivel que tenía o que tiene. Pero bueno, pasando a Gore Trade y sin dejar de lado todos los proyectos que también estuviste y mencionaste ya. ¿Cómo fue esa época con Soul Age, otra de las bandas pioneras del metal colombiano? Bueno, un momento en el que, pues gracias a lo mismo que acaba de mencionar, pues que Gordes se estaba moviendo mucho y se estaba poniendo también, y a uno como músico lo pone ese como lo incentiva a uno mantener ese nivel y estudiar más y como mantenerse más en ese nivel, entonces comienzan a hacer más contactos por ese lado. Y después de eso, participé yo diría que en los últimos años, digamos, bueno, antes de la pandemia, entonces digamos 2012 a
2000, no sé, 18 algo así, fue donde yo creo que participé en la mayor cantidad de bandas en Colombia, que tuve la oportunidad pues, de tocar con Gore Trade, con Sagros de Cali. Hicimos también varias fechas, tanto en Colombia como en Sudamérica. Con Soulesh, fue, pues ellos han sido amigos de hace muchísimos años, y fue básicamente lo mismo, que hubo un momento en el que pues necesitaron un baterista, tuvieron pues la posición de baterista abierta, y fue pues como la mayoría de bandas con las que llegué a tocar allá, fue algo como muy, muy normal el acercamiento, simplemente amigos, ven, estamos necesitando un baterista, si quiere, obviamente si le gusta, escúchese las canciones. A veces se comenzaba, digamos, en el caso de Sagros, empezaba desde la necesidad de ciertas fechas que ya estaban puestas. Tenemos este y este y este y este show, necesitamos cubrir esos shows y se le apunta, y luego ya ahí miramos qué puede pasar. Y con otras bandas, con Soulish y también con Absolution the Night, que fue una banda con la que toqué también varios años, fue un poco más al contrario. Como nos gustan, tenemos la posición disponible. En este momento no tenemos como muchos shows, precisamente porque estamos sin baterista. Entonces primero pongámonos a tocar, primero pongámonos a ver cómo nos va juntos, y ahí sí ya comenzamos a buscar los shows. Entonces esas fueron como también experiencias muy buenas, tanto con Soulish como con Absolution the Night, porque se trabaja un poquito más en esa presión de aprendas esto ya porque tenemos este show ya, sino que se podía llegar a tocar, a mirar cómo se hacían las canciones, de pronto a meterle un poquito el estilo de uno de las canciones, a componer. Por ejemplo, con Absolution the Night tuve la oportunidad de grabar un disco, que fue el penúltimo disco que grabé en Colombia antes de venirme, y yo creo que es de los discos que más he disfrutado grabar con una banda. Fue precisamente por eso, porque teníamos la libertad de comenzar de cero, de componer, de agregar las ideas, de tener el sonido que ya tenía la banda antes de entrar yo, y de yo sumarle un poquito del estilo que yo ya traía. Entonces eso fue yo creo que de las cosas que más me gustó en ese proceso. Y con Soulish lamentablemente no se llegó a grabar nada, sí hubo algo ahí en planes. Luego hubo pues un montón de circunstancias que no lo permitieron, pero también se hicieron varios shows en muchas ciudades de Colombia, y también fue yo creo que de las bandas con las que más disfruté tocar, porque era una banda que la verdad tocaba poco por las ocupaciones de todos. Entonces cuando se tenía la oportunidad de tocar era algo que a lo que se la metía toda, y se disfrutaba mucho. ¿Eres músico empírico, Mauro, o alcanzaste o tienes academia? No, yo aprendí solo, y luego sí, pues uno se va nutriendo como de workshops y de masterclass y de cosas así, pero nunca tuve como realmente un enfoque académico. Además, como hablamos al principio, y yo creo que es el caso de muchos que comenzamos con el metal, uno comienza con el metal a escucharlo y a tratar de imitarlo, y a enseñarse unos a otros, ir a ensayos de otras bandas, a ir a conciertos y a sentarme, que lo hago hasta ahora, que es uno ir a un concierto y uno se sienta, uno ve un ratico y luego se sienta al lado, lo más cerca que pueda el baterista, mirarlo, a ver, a mirar qué hace, a analizar como qué puede uno aprender de eso. Y es algo que hago, y es algo que yo creo que me ha servido mucho, que he tenido la oportunidad de compartir con muchos bateristas. Yo creo que con las más grandes influencias que yo he tenido, que pues nunca pensé que fuera a poder conocer a bateristas tan grandes. He podido trabajar con ellos, he podido estar al lado de ellos. Varias veces he estado como drum tech de bateristas pues, que yo toda la vida admiré, como por ejemplo Flo Monier de Cryptopsy, Kevin Talley, que pues, es un baterista ha sido baterista de muchísimas bandas. ¿Cuál sería tu inspiración? ¿Cuál es el baterista que te... Cuando yo comencé a interesarme realmente por el metal, me interesé mucho por el new metal en esa época. Estamos hablando de los 2000. De los 90. Entonces, yo creo que el baterista que más me influenció en ese entonces, y yo creo que aún hoy escucho cosas que hice hace muchos años, pues lamentablemente ya falleció, fue Joy Jordison De Slipknot. de Slipknot. Fue yo creo que mi primera inspiración de un baterista que hacía cosas raras. O sea, el tipo tenía pues su doble bombo, su rapidez normal, pero
pero le metía cosas extrañas con los splash, con los bells, con los platillos Ajá. chiquitos, ritmos como curiosos. Y estamos hablando obviamente de que en ese entonces uno se ponía a escuchar más la música que le gustaba cómo sonaba y no tanto fijándose en el virtuosismo. O sea, obviamente Sí, después sí, uno sí. conoció a Mike Portnoy Ajá. y cosas que uno decía, uy, esto ya es un nivel pues ya como más en la parte, como decía, académica, pero de feeling y de decir me gusta lo que como diferenciaba a los demás, yo creo que fue una de las más grandes. Y actualmente, Mauro, ¿qué batero te gusta? Actualmente, obviamente sigue siendo una de mis como mayores influencias en general, pero actualmente hay varios bateristas que, digamos, de los que están vigentes. Por ejemplo, Mario Duplanter de De Gojira tiene unas Gojira. cosas, Ujú. o sea, tiene unas cosas increíbles. Hay un baterista que me gusta mucho que se llama Ari Gimprota. Él fue baterista de una banda llamada Fever, de Fever 333, que ya no está en esa banda. Tiene otra banda que se llama Night Verses. Y el tipo es loco, o sea, no sé si han tenido la oportunidad de verlo. El tipo No. se para en la batería, brinca, hace backflips, pero sin embargo la idea, bueno, el tipo está payaseando, No me. pero la técnica que tiene, las cosas como creativamente, los videos que sube, digamos, usa mucho estos pads electrónicos para Ujú, programar sonidos ujú. y platillos raros, así, y hace cosas que usted lo escucha y parece que estuviera escuchando dos, tres personas tocando a la vez. Entonces, él es una de las, no diría como influencia mucho porque no trato de replicar lo que él hace, Sí. pero me parece muy interesante desde la parte como creativa. Y ya pues estamos hablando de bateristas de metal extremo y que dice como es lo que toca. Por ejemplo, pues toda la vida Nicholas Barker, que pues, Sí, lastimosamente sí, ahorita sí, sí. está como retirado por Por la problemas de enfermedad. salud. Ujú, Adam Jarvis de Misery Index también me pareció siempre que ujú. pega súper durísimo y en general las influencias son, yo creo que muchísimas. Pero a Bien. la hora como de yo sentarme a hacer un disco, y especialmente digamos ahorita que hablemos del último disco que grabé, es como una recopilación de todo eso. Pueden ser desde, según lo que uno quiera hacer, si estamos hablando, digamos, de arreglos de hi-hat, de arreglos de ritmos sencillos, puede uno hasta referirse a Travis Barker, de Ujú. Blink-182, de los chops, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que uno se nutre de muchas influencias. Y está como la parte de las bateristas de los que uno se influencia y los bateristas que uno admira sin querer emularlos, pero Sí, que es como verlos y es esa admiración de simplemente ver la ejecución que tienen. eso. Total. Bueno, siguiendo con tu experiencia, cuéntame un poco de este proyecto o lo que hicieron llamado Metal Against Coronavirus. Bueno, en ese proyecto se participó con Absolution Denied. Ujú. Realmente yo no estuve muy presente en el proceso como tal de cómo se hizo el contacto, cuál fue pues como quién estuvo a cargo de manejar la idea y de unir todo eso. Simplemente sé que participamos con una canción llamada Byte de Solution Denied. Ujú. Es una de mis canciones favoritas del último disco que grabé con ellos. Y fue como lo que se volvió, no quiero decir una moda, sino como estándar en ese momento que era todos estábamos encerrados, no podíamos Sí, ir a shows, no podíamos hacer nada. Entonces había que comunicarlo de manera virtual y se hizo mucho las colaboraciones de que yo grabo acá, se graba allá y se juntaba y se mezclaba y se montaban los videos. Eh, pero creo que ese proyecto fue más como de canciones que ya estaban grabadas y ok. simplemente era como para lancemos algo, lancemos una recopila y, y ese fue como, la verdad no sé qué tanto si el disco, pues la recompila que se hizo se sacó de Ajá. manera física, no creo, pero eso fue como el incentivo de hacer Ok. ese disco y hubo mucha gente involucrada, tuvo muy buena, o sea, mucha difusión, nos ayudó porque nosotros justo lanzamos el disco, creo que el año anterior, entonces no se le pudo hacer como una gira propiamente al disco porque pues cayó la pandemia un año Sí, después, entonces sí fue como como en compensación de no poder sí. estar dándole al disco en vivo en las tarimas, pues al menos reguémoslo. Todo el mundo estaba muy pendiente de todo lo que estaba pasando virtualmente con diferentes Virtualmente, es verdad. de bandas virtuales, entonces se aprovechó ese espacio y pues yo creo que mucha gente también disfrutó tener como ese Sí. alivio ahí.
me acuerdo todos encerrados y diciendo, no, va a tocar hoy, ¿se acuerda Arturus? Arturus está tocando en vivo y nos metíamos a ver qué era lo que estaba pasando, porque sí, estaba la frustración de no tener la oportunidad de ir a un show, pero creo que también abrió posibilidades como esa, ¿no? Como cuando voy a ver a Arturus en vivo, si no vienen por acá nunca. Entonces, bueno, por lo menos se ve en vivo que lo están transmitiendo. Sí, Así, curiosamente el último álbum que grabé en Colombia fue con la banda Altars of Rebellion de Pasto ajá, y se grabó así, yo lo grabé en Pereira, yo grabé en Pereira las baterías y ya ellos mandó, grabaron sus partes allá, que creo que igual ellos tampoco se reunieron para grabar, cada uno grabó ajá, como pues, la disposición que tuviera. También se grabó, hubo varias canciones del disco, como dos o tres, que grabó Marco Pitruzzella en la batería, que también es ujú, una gran influencia de metal extremo. Entonces también fue muy bueno estar en el mismo disco con él, con él. aunque obviamente pues él grabó en su lugar, yo grabé en el mío y pues nunca nos estuvimos con el mismo lugar. Fue bueno compartir, que es de esas cosas que proporciona, yo creo que igual lo que usted acaba de decir, cuando iba a ser uno, vámonos los dos para el mismo Eso, estudio sí, y hacer, pues, la logística es muy difícil, entonces tener esas oportunidades gracias a sacando pues ventaja de la situación tan mala exacto. que era, se sacaban esos espacios que realmente salieron cosas muy buenas y el último disco que se grabó con Altar of Rebellion me parece que salió en muy buena calidad habiéndose grabado como se grabó, entonces eso abrió la puerta para muchas bandas hoy en día que tienen miembros en diferentes partes y aún así se logran hacer, se logra sacar material de esa forma. Bien. Bueno, tengo Súper. un par de preguntas más antes de pasar al siguiente integrante. Y sí te quería preguntar sobre esa oportunidad de tocar en uno de los festivales más épicos de metal extremo, que es el 70,000 Tons of Metal. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia desde el mismo momento en que te enteraste que podía pasar? ¿Había sido Pero antes como bueno, no, así? hay una pequeña corrección. Yo en este año, el año pasado que estuve en el festival, no estuve tocando, Sí, estuve como parte del crew, del crew. fue con la banda Estadur. Ajá, E igual es una experiencia, no había ido antes, y es una experiencia pues increíble, primero que nada porque era mi primera vez en el crucero, ajá. y segundo porque pues primero que nada uno llega a absorber todo lo que es ese festival, pero encima está con la oportunidad de estar tras bambalinas, de estar en las tarimas, de ver cómo se maneja el stage, de ver cómo se Sí, maneja toda la parte técnica. Entonces fue muy brutal porque ve uno como el profesionalismo porque es un ambiente de locura, entonces usted está de vacaciones, está en un crucero con otros 2.000 personas que todo el ajá. mundo quiere divertirse, todo el mundo está tomando, todo el mundo está de fiesta durante 5 días seguidos y aún así está toda la seriedad del mundo, toda la organización. Un dato muy curioso es que no había nadie como realmente detrás de las bandas, o sea, nosotros hay que estar en la tarima tocamos a las 5, entonces hay que estar en la tarima a las 4 y Profesionalismo. 20 Ajá. y no había nadie llamándolo a uno, hey, vamos que ya les toca, no, Ujú. usted sabía que horas tenía que estar, llegaba, hacía sus pruebas, hacía todo y obviamente había gente del festival siempre dispuesta a asistirlo, Colaborar. pero todas las bandas eran como muy pendientes de lo suyo y pues al tener un espacio tan limitado, siendo pues un crucero que no está pensado para eso, Sí, entonces era muy bueno ver que no había esa distinción entre las bandas. Muchas veces usted podía estar en un bar y si exactamente. en el bar hacia allá estaba el lugar donde iba a tocar, Ujú. no sé, Hypocrisy, entonces ellos tenían que pasar por acá, cada uno con su instrumentico en la mano, tenían que ir con sus Sí. cosas, o sea, cada uno no estaba como ese misticismo que se ve muchas veces detrás de los shows, que usted Y en otros no ve festivales. sí, que no, el artista es inalcanzable, usted no lo Eso. ve, Sí. usted no sabe cómo funcionan las cosas, no, allá todo era como muy abierto y digamos la tarima principal, que es la tarima de la piscina, la banda terminaba de tocar y se bajaba por la rampita que había al lado y salía por donde estaba todo el público y se iba por donde estaba todo el público, bajaba por los mismos ascensores. Entonces esa parte El contacto con la gente, sí. sí, y ver a pesar de que tocan bandas muy grandes,
la organización también tiene como ese mismo manejo que se les da. Obviamente, pues habrán bandas que tienen unos requerimientos mucho más altos y tienen pues sus condiciones, pero en cuanto al trato con las bandas, le daban el mismo trato, digamos, a nosotros que estábamos con Estadur, y después estaba tocando, no sé, Nightwish, estaba tocando Obscura, estaban tocando otras bandas, y era el mismo setup, estaban los mismos Ajá. técnicos, estaban los mismos stage manager, entonces se daba esa igualdad, y el sonido también se notaba porque estuvimos con unas bandas de Chile, con unas bandas de Estados Unidos que pues, la verdad yo no conocía y no son como muy mundialmente famosas que Sí, digamos, pero aún así sonaban muy bien gracias a que se le daba el mismo apoyo a las bandas gigantes que a las bandas locales. Y pues obviamente es una locura usted estar está en medio del mar, está en la piscina y ve media hora hay que ir para la tarima, sale, se seca y se va para la tarima. Yo creo que es una experiencia muy brutal, Carajo, pues. sí. Sí, claro, o sea, y lo digo yo desde el punto de vista que yo estuve como crew, o sea, estuve como parte de Ajá, la banda, no estuve en la tarima tocando, ajá, pero para alguien que está en la tarima tocando debe ser aún más única esa experiencia, porque de total. verdad que es algo que uno, pues hace muchísimos años uno no se imaginaba, que pues, digamos, yo no me imaginaba que iba a estar en esa posición. Y es bueno ver que también hayan llegado muchas bandas colombianas. Me sentaba a Ajá, hablar con uno de los técnicos de tarima allá, y él se acordaba mucho de bandas colombianas. ujú, Me nombró un par, entonces no como que no pasan sin pena ni gloria. Bueno, los trajimos a tocar para llenar un espacio y ya, no, las bandas de verdad iban y dejaban su precedente y dejaban recordación en la misma gente que ujú. trabaja en el festival. Entonces eso también habla de lo mismo que nombraba ahorita, del nivel que exporta Colombia Sí. en materia de Y la imagen, ¿no? La calidad imagen que musical. deja. Exacto, entonces eso Sí. también fue como una buena parte de una buena enseñanza que sacó uno, digamos, del festival. Sí, siempre he dicho que en cuanto a experiencia, el 70,000 Tons of Metal es un poco diferente. En cuanto al cartel, casi siempre lo puedo encontrar en el Hellfest, lo puedo encontrar en el Backend, ¿sí? Pero Hellfest y Backend, uno no se puede ni cruzar con alguien de la banda. En cambio, al estar en un espacio confinado como es un crucero, hay mucho más chance que me cruce con un artista, sí, que me lo encuentre en un restaurante, en un bar, que cualquier otro festival. Entonces, sí, es una experiencia totalmente, es un plus a la experiencia del Sí, festival. aun cuando no están tocando, están generalmente Eso, andando por ahí, y si sí. quieren ir a tomarse un trago, tienen que ir al mismo Tiene bar que que ir al está la mismo bar, gente. sí. Entonces, eso es una. Y más que nada, yo creo que la experiencia de usted estar en un lugar, usted está en un concierto, está en un festival, pero en realidad no se siente, todo lo demás, aparte de que usted está viendo la banda ahí, no se siente como un festival, porque por ejemplo las bandas comienzan a tocar a las 10:30 de la mañana. Entonces se despierta, va a desayunar y ya Sí. están en su concierto, y terminan de tocar creo que a las 5 de la mañana. Bien. Entonces, a la hora que sea. Y usted está viendo acá una banda y simplemente va y camina tres cuadritas y se come un helado y vuelve con su helado a ver a la banda. Entonces, eso yo creo que es lo que hace la experiencia, porque pues sí vamos a hablar, digamos, de lo que vale un festival, de los que usted acaba de mencionar, que obviamente tienen bandas mucho más grandes. O sea, usted nunca va a ver en un 70,000, entonces nunca va a haber un Iron Maiden, Ah, a Kiss, a esas bandas gigantes, porque no caben en la, sí, en la sí. tarea que se tiene. Entonces estamos hablando de bandas gigantescas, no sé, Slipknot, Guns N' Roses, todas esas bandas que podemos ver en esos festivales, no las va a ver uno acá, pero para la talla que tienen las bandas que van allá, me parece que es igual un plus muy grande para los fans de ese tipo de bandas que van a poder convivir con ellos. Todas las bandas tienen sí o sí un meet and greet que está abierto al público. Entonces no es que usted igual tenga que probar suerte, vamos a ver si me lo encuentro, de pronto me lo encuentro, de pronto no. No, Ajá. fijo hay un meet and greet. Y eso fue otra cosa también muy valiosa que nos pareció, que también las bandas local, pues las bandas pequeñas, todas tienen un meet and greet, y la gente va a estar en la parte de mercancía, hay mercancía de todas las bandas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, todo el mundo vende mercancía. De esta yo creo que se vendió todas las camisetas que se llevaron, entonces la gente realmente apoya, Apoya, claro. apoya eso. Y eso nos podemos de pronto devolver un poquito a la primera pregunta de la diferencia que se ve acá con la escena canadiense. Esa sería una muy grande. Acá la verdad, las bandas
depende mucho, y todas las bandas que giramos acá, dependemos mucho de la venta de mercancía, porque obviamente hoy en día lo que hablaba de las plataformas digitales, todo eso en realidad, el ingreso de las bandas está más que nada en la parte de la mercancía, aún sacando trabajos físicos y eso. Y acá se ve mucho eso, que la gente no tiene que ser realmente fan de toda la vida de una banda. Van a un concierto, ven una banda que nunca antes habían visto en la vida, les gustó e inmediatamente se van para el stand de mercancía y compran un disco, compran una camiseta, compran lo que la banda tenga disponible porque la vieron y les gustó. Sí, Entonces, esa parte del apoyo de comprar, y no es por decir, quiero apoyar a esta banda por simplemente darle mi apoyo, no es porque de verdad pusieron un producto que me gustó y quiero pues sí, apoyar. apoyarlos, pero basado en el hecho de que están poniendo un producto, no apoyar Ujú, por apoyar, que es lo que ujú. muchas veces, a veces se tiene como la idea de que uno saca un producto y lo tiene que apoyar, y pues generalmente pasa con los amigos y conocidos y eso, Sí, pero sí, acá como que también se lucha por eso, hay que poner un producto bueno en tarima para que la gente apenas vio la banda vaya al stand de merch y se compre su CD, se compre su camiseta, y eso fue lo que pasó mucho en el crucero, que toda la mercancía de todas las bandas, después del segundo, tercer sold día, out. todo el mundo estaba usando mercancía Ah, no, de eso todas las sí. bandas que estaban Ujú. tocando. Entonces, eso también es una parte muy fundamental de las bandas que se mueven acá, y creo que en Estados Unidos es lo mismo. La mercancía Igual, es sí, sí. es la sangre de las giras y de las bandas. Bueno, la última de mi parte, Mauro, sí me da curiosidad y quería preguntar, ¿cómo es que Mauro Masuera llega a ponerse la capucha negra y tocar con Batuska? Bueno, la historia de Batushka es muy curiosa porque es una combinación obviamente de los méritos que uno lleva haciendo durante tantos años y también estar en el lugar indicado en el momento indicado. Curiosamente yo a Batushka, especialmente a Paulo, el baterista, lo Ajá, conocía hace un par de años, creo que el año pasado, antepasado, lo conocí acá en Toronto. Y pues tuvimos unas conversaciones ahí muy, muy breves, y yo creo que fue parte de lo mismo de lo que le digo, yo me trato de acercar al baterista, de verlo tocar, de como sí, sí, empaparme de eso, y ahí pues entablamos una conversación, nos conocimos, listo. Y luego está dura el viajar al crucero, al crucero. no pudieron viajar con su baterista de Colombia, entonces contrató a Pablo como baterista de sesión. Entonces, ahí directamente entré yo a trabajar con él todo el crucero. Sí, Estuve trabajando con él desde la batería todo el crucero, y pues entonces como que reforzamos un poquito ese lazo. Y luego entonces ellos vinieron a tocar a Toronto el año pasado dentro de la gira, dentro de esa sí. misma gira. Entonces él me invitó al concierto, estábamos hablando normal. Y simplemente me dijo, usted es capaz de tocar esto, me mostró unos como pues videos, esas cosas, me dice, ¿es capaz de tocar? Yo, pues, sí, pues estaba como extrañado que estaba sucediendo. Y me, bueno, no, si usted es capaz de tocarlo y eso, pues a mí se me ocurre que usted podría reemplazarme en las fechas que yo no puedo hacer de esta misma gira. Pues, obviamente uno queda como en shock. Como mi reflejo fue inmediatamente decir que sí. Y luego ya tuve tiempo de pensar, bueno, ¿en qué me metí? Porque tenía 10 días, 9 o 10 días Para aprenderte. para aprenderme 12 canciones, que era Wow, el set. ese era. Dentro de esos 12 días estaba contemplado que me aprendiera las canciones, que viajara a Phoenix, Arizona, que era la Ujú, primera fecha en la ujú. que me iba a unir a ellos, y que llegara, o sea, llegue y toque. No Sí, había ensayos, no había nada. Entonces hablamos pues directamente, ya se habló con Bart, el vocalista, que es como ajá, el que dirige pues toda la operación. Y listo, ese mismo día se hizo todo el acuerdo, dijimos, listo, ya, quedamos así, nos vemos dentro de 10 días, nos vemos en Phoenix. Ya, se fueron. Al otro día me mandaron, no, ese día entonces me hice yo en una parte, como el backstage queda en un segundo piso encima de ajá. la tarima, entonces ahí me hice y grabé todo el show, grabé toda la batería, todo el show, me llegué acá a estudiarme los temas con el video, y luego yo ya me mandaron un track con el que se trabaja, porque todo se trabaja sobre un track con un metrónomo. Ok. Entonces, eso fue lo único que escuché yo durante esos 9 días. Me escuchaba todo el día, repítalo, repítalo, repítalo. Y lo que le decía ahorita, uno se sienta y a tocar en la batería invisible, Ajá. a ver, a aprenderse todo, y ya luego ahí sí me siento en la batería. Entonces ese fue el proceso que se hizo toda esa semana.
Y ya luego simplemente me mandaron los tiquetes, llegué a Phoenix ese mismo día y fue... Me parece que la banda, pues, me parece que ya basado en el profesionalismo que ellos tienen esa confianza de no vamos a llegar a ensayar, no vamos a nada. Si usted Ajá. dice que tiene las canciones, las tiene y llegue y monte. Ujú. Entonces fue la verdad un proceso bastante estresante porque obviamente es una responsabilidad muy grande, pero al mismo tiempo fue como claro, pues, fue una de las cosas yo creo que más grandes que he hecho yo en todos los años Total. que llevo tocando, porque fue pues, prácticamente mi media gira Ujú, norteamericana que hice con ellos. ujú. Y ya dentro de todo lo que fue la gira como tal, pues, yo creo que no hay nada que yo pudiera como criticar. La banda, todos son muy bien. Las otras bandas con las que estamos girando, Swallow the Sun, y una banda no me acuerdo de qué ciudad son, ellos son de Estados Unidos, se llama Stormruler. Todos muy buena gente, todos nos apoyábamos mucho. Por ejemplo, eso fue algo que me gustó mucho de la gira. Teníamos una sola batería para toda la gira porque es para evitar eso de estar armando y desarmando Sí, entre tres baterías al mismo tiempo. Entonces, digamos, entre los bateristas, todos llegábamos, armábamos la batería entre todos, cuadrábamos de que todo estuviera como lo necesitábamos. Obviamente habían unos stagehands, pues unos roadies que eran parte de la gira por parte de los venues que nos ayudaban con toda la parte de montaje, pero nosotros igual, aún teniendo eso, nos gustaba estar presentes en la armada de la batería, en ver cómo iba a quedar todo. Y eso lo hizo también mucho más fácil y hizo como que de pronto fuera un poquito más llevadero. Bueno, y eso y la capucha obviamente lo ayuda a uno a esconder pero digamos, ¿es fácil? la ¿Es un expresión. plus o es algo, un limitante tenerla? Bueno, pues Se ve complicado, sí. yo sí, porque ustedes de afuera, o sea, no se ve absolutamente nada, pero desde adentro sí se ve es como un velo, es Ajá. un velo, digamos, gruesito, pero ve lo que usted necesita ver. Por mi parte, yo alcanzaba a ver toda mi batería y pues gracias a las luces del escenario Y el alcanzaba a ver calor, toda mi más por acá en batería. la Florida. Eso era lo bueno, que como estábamos en lugares tan calientes, Ajá, entonces adentro el aire acondicionado estaba toda para claro, contrarrestar el calor de afuera. claro. Entonces eso me ayudó mucho. Igual teníamos un ventilador al lado, obviamente, porque sí era un poquito caliente, pero sí se veía, pues podía ver mi batería, podía ver digamos, las espaldas de Ajá, ellos, no se veía mucho el público, lo cual pues lo ayuda a uno para sí. no estar como tan pendiente, digamos, en la parte de que uno se ponga nervioso o eso, pero es algo que yo creo que pues, otros bateristas podrán dar fe que cuando uno puede estar en una batería gigante, digo, en una tarima gigante, perdón, y digamos las veces que he tocado en Rock al Parque, que han sido frente a miles de personas, uno como que de pronto bloquea un poquito eso de la vista y se Se concentra en lo enfoca. suyo, Ujú. entonces la máscara ayudaba a eso, como a que usted viera lo que tenía que ver, y como todos vamos sobre el metrónomo, Ajá, entonces todos tenemos pues el retorno lineal y ahí está toda la base, entonces en realidad no se necesita mucho digamos, la comunicación visual que se tiene normalmente en otras sí. bandas que uno se tiene que estar mirando y como que se expresa, bueno, y va esto, Ajá, los cambios de tiempo, ¿no? Como todos vamos bajo en el la misma, metrónomo. en la Ujú. misma marca, entonces no había necesidad realmente de esa comunicación con los otros miembros, sino que todos nos pegamos, mientras todos estuvimos pegados a la pista, Sí, todo salía bien. qué interesante eso. Bueno, Mauro, le doy paso creo que Harry tiene unos saludos. Sí, hace rato que no se los doy. En efecto, sí, señor. Aquí por aquí hay unos saludos hace ratico ya. Hoy nos acompañan y nos han mandado saludos Yesid, Cronos, Abaddon, Calígula. Está John Rodríguez también que nos manda un saludo y es parte de la mesa. Diego Granados, Saludos. César Opiuchu Rodríguez. ¿Quién más está por aquí? Juan Andrés Capera también anda por aquí, manda muchos saludos. Por aquí pregunta Yesid que Mauro, que hables sobre las medio fiestas que se armaban en contributo a MTV. Triumph MTV fue un proyecto, bueno, aún es un proyecto que todavía está en Pereira. Y yo creo que fue de los proyectos más divertidos en los que yo hice parte, porque como su nombre lo dice, es un tributo, es una banda pues, de covers. Y básicamente esa Ajá. era la idea, de tocar todo lo que se tocaba, todo lo que uno veía en MTV,
principios del 2000. Entonces estamos hablando Ajá. Grunge. desde Nirvana y de ese tipo de cosas hasta Blink, Green Day, Sum 41, Ok, y obviamente está Slipknot, Korn, ujú, Limp Bizkit, Static X, qué Mudvayne. interesante. Sí, entonces Ujú. era en la época como en la que tuvo su apogeo, cuando obviamente pues, cuando estaba yo, porque todo eso fue antes de la pandemia, después eso se quedó quieto un rato, y aún ahorita la última vez que estuve en Colombia tuve la oportunidad de tocar con ellos porque pues, son buenos amigos. Son repertorios, digamos, antes se manejamos repertorios, digamos, de 45, 50 canciones en una noche. Wow. Entonces, Que aprenderse hacíamos, eso. claro, la idea era como hacer el show solo nosotros sin meter a más bandas. Entonces, en vez de meter 3 bandas, nosotros hacíamos 3 salidas. Éramos la misma banda, Ujú. entonces Ujú, salíamos, hacíamos 3 salidas de 15, 16 canciones cada salida. Terminaba uno muerto, sí, terminaba uno claro. quemado, pero porque el concierto comenzaba a las 9 de la noche y se acababa a las 3 de la mañana. Wow. Pero efectivamente, como dice Jessy, era una fiesta a todo el mundo, porque eran canciones con los que todos los que iban Crecimos. habíamos pasado como si Ujú, la adolescencia, y eran cosas que, digamos, uno también, lo que usted nunca, hasta de pronto ahora que están comenzando a ir más bandas, son bandas que nunca fueron, nunca habían ido o nunca fueron a Colombia. eso. Entonces era como la forma de uno tener eso en vivo. Y yo personalmente, que fueron canciones que yo me aprendí cuando estaba aprendiendo a tocar, y me escuchaba el disco y decía, quiero aprenderme esta canción. Entonces cuando se dio ese proyecto, fueron muchas de las canciones, yo ya me las sabía por el simple hecho de que las llevaba escuchando tantos Sí. años. Y sí, no, era la verdad, era una locura esos shows. Nosotros hacíamos muchos, tuvimos la oportunidad de tocar en Medellín, en Bogotá, Cali, varias partes del valle, y obviamente Armenia, Manizales. Tocábamos mucho en Pereira, toda la banda somos de Pereira, y pues era una locura en los bares, la gente se paraba en las mesas, eso era sí, todo el mundo, porque todo el mundo también se sabía las canciones. Entonces varias veces las hicimos en Bogotá. Ya estuvo, yo sí me acuerdo mucho de una, creo que fue Nacido Bar, no sé si todavía esté. Pero sí, la verdad sí era, aún la banda aún está vigente, la pueden buscar, y de verdad que sí es un show muy bueno. Era muy entretenido porque pues uno simplemente era toque y toque y toque hasta que uno ya no podía más, o la gente ya no le daba más. Entonces, Súper. Bueno, ya para cerrar este pedacito, tenemos también unas personas que nos acompañan el día de hoy. Claudia Ortiz, por allá de Cali, Elizabeth Peñuela, Valentina Gómez, también nos acompañan. Por ahí Sandra Liliana, una amiga de la casa, Ronald David, Angie Arrocena, Evelyn, de la banda Quelarre, Ujú, eh, Alexander Thomas, George Goretrade, Short Julián trade. Andrés Ujú. Capera y Guido Rodríguez. Un abrazo para todos y gracias por acompañarnos. Bueno, creo que ahora sí sigo yo. Bueno, Omar, te Muy toca a bien. ti, sí. Sí, señores. Bueno, nuevamente agradeciéndole a Mauro el espacio. Creo que ahora sí vamos a tocar directamente pues el proyecto de Blood Opera, que en buena parte nos tiene la noche de hoy acá hablando de la música, bueno, además de todo el recorrido. Eh, bueno, vemos que este proyecto, sin embargo, tiene un origen un poco más anterior de lo que pueda parecer, ¿no? Es decir, desde 2017 ya se venía gestando la idea de Blood Opera. ¿Cómo sale la idea de todo este proyecto? bueno, la banda pues es una banda 100% canadiense. Se formó Ok. antes de que yo llegara. De hecho, fue el primer show de una banda local que yo vi. Como les contaba al principio, yo simplemente llegué y dije, vamos a buscar shows locales y voy a ver cómo le hacen acá, voy a ver cómo son las bandas, voy a conocer gente, porque no conocía a nadie, y a uno ya le comienza, de por sí ya llevaba, el primer año de la pandemia yo lo pasé en Colombia. Entonces ya estaba pues oxidado, como decimos, ya sin tocar, sin ir a shows, sin nada. Entonces ya estaba un poquito como con esa necesidad, y se comenzaron a hacer shows acá. Y dije, voy a ver esto, me pareció muy interesante la publicidad. Yo he sido fan del terror, de las películas de terror desde Ujú. hace muchísimos Sí, años. Entonces me llamó mucho la atención que era precisamente eso. La banda es una banda muy de nicho, del terror, y acá en Toronto y en ciudades acá como cercanas hay una fuerte comunidad con base al terror de culto, a la colección de VHS,
a las convenciones de terror, a todo eso, que es una escena que no conocía yo en Colombia. Y entonces esta banda estaba mucho como por eso, entonces me llamó mucho la atención, fui a verlos, los conocí, me tomé pues los traguitos esa noche, entonces ya uno con los traguitos, pues ya uno se acerca y hey, no, mucho gusto, yo soy de Colombia, yo soy baterista, ahí quedamos en contacto, alguna cosa, muy amables todos. No me acuerdo mucho de la interacción, pero ellos me dicen pues, que fue muy gracioso. Y ahí conocí, tocaron ellos con otra banda que se llama Night Chill, también de acá de Toronto, y ellos fueron, esa banda Night Chill fue la primera banda que me llamó acá en Toronto para que tocara con ellos. Necesitaban un reemplazo de unos shows que iban a hacer acá, como 2, 3 shows acá en una ciudad cercana que se llama Hamilton. Hice esos shows con ellos. Y ya porque solamente fue para llenar esos 2 shows y luego, pero pues toda esa misma escena es muy unida como lo mismo digamos que es en Colombia, que todas las bandas se conocen, todas las bandas andan juntas y todos son amigos de todos, entonces acá fue lo mismo, comencé a andar con Blood Opera y inicialmente comencé a trabajar con ellos en la parte técnica, en la parte de luces y stage. Ujú. Y les comencé a ayudar mucho en la parte de producción también, que en el nuevo disco todo la parte de los backing tracks, lo que son teclados, sintetizadores, todo eso, les ayudé a producir eso aún antes de hacer parte de la banda. Y ya luego, pues cuando el baterista que tenían antes, pues tristemente falleció, el baterista que tenían antes. Entonces, pues después como de un tiempo de adaptación y cosas internas de la banda, entre ya, pues pasé yo de la parte técnica a ser ya parte como tal de la banda. Pero lo que me llamó mucho la atención fue toda esa parte, que no solamente era la música como tal, sino que tenía todo ese trasfondo del cine, Ujú. lo que a mí me ha gustado pues, desde que lo conocí. Entonces yo creo que fue como un buen match, por así decirlo. Además que no es solo que sea terror por terror, sino es como muy específico, ¿no? Es como muy de ese setentero, serie B, ochentero y hasta noventas tal vez, como de las series de TV, o sea, si uno ve las portadas de los EPs y ya del álbum concretamente, todas son súper referencias que uno coge así cuando se acuerda de, pues, de todo este tipo de series, películas, todo eso, y genial, genial. Además la postura en escena además también es con una caracterización especial, ¿no? Sí, exacto. Para, La pues banda, la para, banda comenzó, según me cuentan ellos, pues, los fundadores de la banda, comenzó como la idea de hacer un musical acerca de la película El regreso de los muertos vivientes, que es Ujú. una película que a todos en la banda les gusta mucho, y así nació la idea de la banda. Vamos a hacer un musical, vamos a convertir esa película en un musical. El vocalista de la banda, él trabaja acá en Toronto, es una de las, yo creo que hoy en día es una de las mecas del cine, de la producción de cine y televisión. Acá se producen muchísimas películas, muchísimas series de Netflix, de Prime, de hecho muchas de las películas que uno ve que lo hacen creer que es Nueva York, Ujú. es toda esta zona por acá porque se parece mucho, es muy parecida, esta zona del downtown de Toronto es muy parecida a Manhattan, pero obviamente pues, supongo que es mucho más barato grabar Sí. acá y con esa facilidad pues, que cerrar una calle en todo el centro de Nueva York. Entonces mucho de eso se graba acá y por ende hay mucha industria del cine y el vocalista de la banda trabaja es experto en efectos especiales prácticos de las películas. Entonces él ha trabajado en muchas de esas películas, muchas de esas series, haciendo el maquillaje, haciendo las prótesis, toda esa parte desde películas como Resident Evil, Saw, la serie de The Boys, el spin-off de The Boys que se llama Gen V, en todo eso él ha sido parte. Entonces todo ese conocimiento es lo que pues, dijo él, vamos a poner esta banda, la caracterización, como habla, de hecho acá tengo la, la, Ah, ¿lo tienes el, ahí? mi personaje, que tengo acá. Entonces todo Mm, esto vea es pues. el trabajo de él, los detalles pues Ajá. o sea, son muchos detalles. Relacionado, ahí Todo. relacionado al ley que tenés, ¿no? ¿Cómo? Relacionado también al sobrenombre que tienes en la sobre el banda. nombre, sí, Bueno, sí, exacto. obviamente el primero fue primero es el personaje y después uno como que le crea su background, Ajá. pero sí, o sea, todo es como hecho a la medida y pues obviamente los Qué detalles genial. el trabajo que realmente se le Ajá. pone a esto
Entonces fue como y fue muy Súper. curioso porque antes de esto nunca había trabajado yo con bandas donde tuviera pues que ponerme nada y de repente pues Con fue Batushka. ya había comenzado a tocar con Blood, pero entonces esa fue la otra cosa que me dijo Pablo cuando me estaba ofreciendo pues como la oportunidad con Batushka, me dijo, pero pues quiero que sepa que se tiene que poner algo en la cara, no sé si esté cómodo con eso. Entonces, le mostré yo todos los videos para las de Blood, pero no, pues aún Es, es es más más cómodo. cómodo, Sí, claro. en este se ve más porque pues, tiene el recorte de los ojos, pero pues como todo es hecho a la medida, entonces es mucho más apretado, pero uno se acostumbra. Yo al principio pensaba, no, yo no voy a ser capaz de durar un show entero con esto, pero realmente uno se acostumbra y todo está como hecho muy profesionalmente, entonces la verdad todo es muy cómodo. Ok, Entonces, fue así es. el nacimiento, ese fue como el nacimiento de la banda, pues de los orígenes que ellos me cuentan de la banda. Curiosidad a propósito del sobrenombre. ¿El sobrenombre fue nuevo para, digamos, para tu posición en la banda o ese heredado del baterista anterior? No, el personaje que se llama Muerto McBrains Ajá. Sí. fue pues precisamente porque ellos querían que le pusiera algo como porque soy el único Latino. latino, pues el único que no es canadiense en la banda. Entonces dijeron como, bueno, métale un poquito de esa parte, algo que tenga que ver con una palabra en español o algo. Pues, entonces, Ajá. para uno es inmediatamente reconocible, pero hay mucha gente que de pronto no tiene la más mínima idea, Sí. entonces simplemente le suena como una palabra curiosa o no saber qué es. Y es muy chistoso porque obviamente ninguno lo pronuncia bien. Entonces, eso le ha dado como un poquito así de la personalidad al personaje, valga la redundancia, del nombre. Y McBrains, pues simplemente es como una degeneración Ajá. de McBrain, Nico McBrain, baterista de Iron Maiden, pero en vez de ser Sí. Brain es Brains, porque pues lo que nombraba las películas viejas, las películas de zombies de clásicos, pues todo lo que querían comer eran cerebros y era lo que decían los zombies, Brains, entonces Ajá. es como ese juego de palabras y es lo mismo que manejan los demás personajes en la banda, también tienen como su juego de palabras entre su nombre y alguna referencia a las películas de culto a las que se hace como homenaje en la banda. Sí, ¿no? De alguna manera le recuerda a uno aquí un poquito a cuentos de los hermanos Grimm. Pero Ujú. bueno, un concepto más trabajado, diría yo, ¿no? En este caso, en el de Blood Opera, pero muy genial, muy genial. Y yo creo que también hay que decir lo mismo sobre cómo suena, ¿no? Es decir, uno de buenas a primeras podría decir que es una especie de heavy metal, pero si lo escucha bien, también tiene muchas influencias hasta de rock, no sé, de varias clases, es decir, suena un poquito a indie, a varias cosas, entonces es como un sonido ecléctico bastante interesante. ¿Cómo lo Tal, definirías vos, Mauro? sí, exacto, esa era la idea. El género que toca Blood Opera está catalogado como death metal, no death ¿En metal, serio? sino death, death Ah, Ajá. ok, metal. ok. O sea, porque pues, todos los integrantes están muertos, es básicamente el tema. Entonces, pues, su género no es death metal, sino death metal. Pero sí, obviamente lo que nombra la mayoría de cosas son un juego de palabras. Pero sí, lo que nombra, o sea, la idea es como una vez más volviendo a lo que se pretende hacer como un homenaje a toda esa serie B del terror final de los 70, los 80, principios de los 90. Y si recuerdan antes de que estuviera como el boom del new metal, que pues del 2000 para acá todas las películas de terror tenían su banda sonora de new metal, antes de eso, todas las películas ochenteras, las primeras películas de Pesadilla en la calle, las de Viernes 13, todas esas, la banda sonora eran bandas así, eran bandas como Dokken, eran bandas como Ajá. de Dickies, era Alice Cooper, entonces Ujú. en esa Shock época el rock. terror, exacto, el shock rock, el hard rock y el heavy metal iban muy de la mano con el género de terror de esa época. Entonces es también lo que se quiso abordar de la banda y muchas veces se nombra como el efecto Kiss, ¿no? Que al ver la banda se piensa que tocan algo mucho más pesado, porque la imagen Sí, y la sangre y las cosas, y luego cuando lo escucha ve que realmente no es tan pesado como la imagen, entonces da como ese contraste. Y obviamente todo lo que se hace respecto al terror se refleja en las letras de las canciones que generalmente están basadas en películas y en el show en vivo, que al igual que los trajes, también hay un show en vivo diseñado
por el vocalista y por un equipo de que trabaja con él, que también tenemos pues todo tipo de efectos prácticos, tenemos pues algunos como unos dummies, tenemos una persona que hace parte de la banda, pero que pues, su trabajo es estarse poniendo diferentes trajes, haciendo alusión a la Sí. película de la que habla la canción. Hay algunas canciones en las que, digamos, hay una canción que es sobre Candyman, en la película Candyman, que el vocalista tiene un gancho y le sacan las tripas al bajista mientras está tocando. Genial. Entonces se trata de hacer muy, muy divertido el show, porque básicamente obviamente uno se enfoca mucho en la música y lo que quiere transmitir realmente es la música y lo que está, cuando usted pone el disco es la música, pero el show en vivo tiene ese aspecto que debe ser entretenido y es lo que más ha hecho como que se destaque el hecho de que se hable de él, especialmente acá en la escena local, Qué es eso, bueno. que se ofrece siempre ese plus del entretenimiento y sí, de lo que siempre se ha hablado así como mencionó, como el shock rock. Ajá. Genial, buenísimo. Bueno, y ya sobre el álbum, concretamente sobre sí, la duración, el full length que ya tienen Songs in the Key of Death. Ah, bueno, como tú dices que llegaste a la banda cuando obviamente esto ya había pasado un proceso, ¿estas canciones actuales tienes algún nivel de participación compositivo de alguna manera o ya estaba todo armado? ¿Cómo Cuando yo fue ahí llegué a la ese banda sí proceso? tenían sus canciones, de hecho habían sacado un EP de 4 canciones Perfecto. antes y ya tenían las canciones, digamos más o menos un 80% de las canciones que están en el disco ya tenían como su maqueta, por llamarlo así. Pero la estructura era muy diferente, digamos, antes tenían 2 guitarristas, ahora ya solo es un guitarrista. El vocalista tocaba teclado, pero pues obviamente no podía estar tocando teclado y cantando al mismo tiempo, entonces hacía solamente unas partes, no, la parte de los teclados, sintetizadores y todo eso no estaba como muy integrada en toda la parte musical, que fue la parte que yo les ayudé a producir antes de hacer parte de la banda, les ayudé a producir la parte de que dejemos de tener el teclado en tarima, venga, programémoslo, grabémoslo, hagamos toda esa preproducción y se toca con esos backing tracks, Ujú. con el metrónomo y como pues es ya prácticamente un estándar hoy en día en la industria de la música, para evitarnos que el vocalista pueda tener más libertad, que no necesite pues estar, porque no se hace ni lo uno ni lo otro, al final no está tocando en el piano todo lo que debería tocar y tampoco está siendo vocalista Cantando. libremente. Ujú. Entonces, más bien, eliminemos ese elemento, lo ponemos en los backing tracks. Entonces, toda esa parte se las ayuda a producir, todo lo que está en el álbum de teclados, sintetizadores, hay un par de pasajes como sinfónicos, hay 2, 3 toquecitos electrónicos por ahí. Toda esa parte se las ayuda a producir yo, prácticamente estoy a cargo de toda la programación, toda la producción de esa parte. Y se hicieron muchos cambios en las canciones también, porque antes era un estilo, digamos, en parte de la batería un poquito más simple, hablando pues de lo que puede llegar a ser el hard rock, que es mucho más Ujú. cuadrado, Ujú. mucho más, no tiene como tanto énfasis en la batería, entonces le metí un poquito de como el background que tengo obviamente en metal toda la Ujú. vida, sin dejar obviamente, sin pues, quitarle el estilo que ya traía la banda. Y el resultado final, yo creo que si pudiéramos ahorita escuchar las canciones que como estaban en su principio, yo pensaría que sí ha habido como, sí hubo como un cambio grande y hay un par de canciones que sí se hicieron de cero para el álbum después de que entré. Entonces, de pronto se nota un poquito más. Hay una canción que se llama Gates of Hell, que es el segundo single que se sacó del disco, que tenemos un video lyric en YouTube de Video él. lyrics, sí. Y ese sí fue hecho completamente después de que yo entré a la banda y yo creo que la mayoría de la parte de la composición, obviamente yo no compongo las guitarras ni nada que tenga que ver con la parte de las notas, pero sí como la melodía y la estructura. Y esa es otra cosa que me gustaba mucho en esta banda, que me da realmente mucha libertad en cuanto a la parte creativa, en cuanto a la parte de composición y están muy abiertos a escuchar ideas. Entonces eso fue también algo que pues me ayudó a aportar mucho a este disco. Claro, y pues de ahí de paso ya darle como mucha más estructuración a la banda, obviamente también le está dando muchísima más proyección. No sé, como hasta este punto, digamos, qué tanto han podido, no sé, como tocar con la banda fuera de, como de la región, de la zona, o ya han tenido oportunidad de ir más lejos.
por lo menos en Canadá, no sé si alcanzaron ya a estar en Estados Unidos de pronto. Sí, antes de yo entrar, la banda ya estuvo un par de veces en Estados Unidos, y como les contaba al principio, acá no se usa verdaderamente mucho como se hace en Colombia, que uno tiene su banda y va, toca este fin de semana acá, luego espera unos días, unas Ujú. semanas, meses, luego ahí toca otra ciudad y hace conciertos así muy regados. Acá esto no funciona mucho por el cuento de los costos y de que, como les digo, la banda tiene que andar con todo su backline y todo eso, entonces acá se mueve más la parte de las giras y que hay que cuadrar un circuito por lo menos de, no sé, 3, 4 conciertos para que valga la pena toda esta parte del transporte. Entonces, básicamente la banda este año, o al menos desde el año pasado, porque el año pasado estuvimos en el estudio casi medio año, entonces la verdad no fue mucho lo que se estuvo tocando por fuera, pero se maneja más la parte como les hablaba al principio, del nicho, de la parte de películas de cine de terror y de toda esa Sí. comunidad que hay alrededor de eso. Entonces la banda es invitada mucho a ser parte de ese tipo de eventos. Entonces tocamos, por ejemplo, en una convención que se llama Primer in the Falls, que queda en Niagara Falls, que queda acá como Ujú. una horita Ujú. y media de acá. Y es una convención anual donde, pues, aparte ¿De terror? de terror, van todos los actores, van muchos actores de películas, de los originales, de actores que esa es otra cosa que también nunca pensé, pues, estar al frente de los que han interpretado a Michael Myers, a Ajá. Jason Voorhees, o sea, una cantidad de Un gente. Comic Con de terror. Exacto, entonces el año pasado, por ejemplo, que tocamos en el After Party, estaban, estaban actores de Hellboy, de The Walking Dead, Wow. estaba Bam Margera, Genial. estaba ¿Bam? gente, sí, la gente que uno nunca se imaginó. Entonces, y se tiene también ese, porque también siendo Fuerte. parte de eso se siente como, también se tiene como se comparte con todo ese. Entonces Ajá. también es algo que para, digamos, el Mauro de 12 15 años que pues, veía todas esas películas como algo, y como lo ve uno, como algo tan distante, ahora Sí. estar ahí ha sido algo que también ha sido muy importante para mí. La banda también participó acá en el Museo Real de Ontario, se hizo la exhibición It's Alive, que es la exhibición de las guitarras de Kirk Hammett. Ok. Ahí la banda estuvo como la banda que tocó pues, en la presentación de la exhibición de Kirk Hammett. Participamos mucho acá en Toronto también en un cine que se llama Review Cinema, que es un cine que se encarga de restaurar todas las versiones originales de esas películas de terror setenteras, ochenteras, y tiene la banda que toca antes de la función de cine, entonces la gente va y es como un híbrido, la gente primero está en el concierto y luego ya se sienta a ver la película, entonces es un cine que tiene como Qué 100 años, interesante. entonces son cosas que son muy distintas a lo que yo estaba acostumbrado a hacer simplemente un concierto, llegar y tocar y ya, pero pues todo eso es muy enriquecedor, y también hay conciertos normales, tanto locales como que hacemos nosotros con otras bandas, y también hemos tenido oportunidad de compartir con bandas grandes acá. Ahorita, el año pasado tocamos con War, que yo creo que fue el concierto Ah, más grande eso iba a decir, me que has hecho imagino, es una acá. banda que tendría todo que ver con Ujú. Exacto, Wow. entonces todo, ¿verdad? por eso nos llamaron precisamente para estar en el show, porque teníamos lo mismo también dentro de nuestro show, también hay partes de donde se le tira sangre falsa al público y todo eso, y es algo que pues obviamente War lo está haciendo hace 40 años. Sí. Entonces también cuadraba muy bien con ellos, nos llamaron para estar en ese show y pues fue yo creo que uno de los mejores shows que he hecho acá en Canadá. Ahorita hicimos el lanzamiento de este disco el 24 de febrero y lo hicimos con la banda Macabre de Chicago, que ellos también pues, son una banda de culto de metal, pues también tienen como, sí, creo que tienen como más de 30 años. Entonces, hemos tenido oportunidad tanto de hacer buenos shows locales, shows headliner de nosotros, como compartir con bandas grandes, en convenciones, en exposiciones. Es muy surtido como el abanico de que una banda como esta tiene la oportunidad de hacer. Y acá el público es muy variado y yo aún me sorprendo de que en todos esos uno dice, pero esto es muy raro, o sea, una función de cine con un concierto antes, ¿quién va a ir? Y se llenan. Entonces, es también esa diferencia como cultural de que la gente acá realmente está Claro. más abierta a esas propuestas más mezcladas. Sí, están captando como dos nichos, ¿no? Captando Exacto. la gente fan de las películas, pero también el músico, el amante de la música.
Es Sí, muy interesante. a mi parecer, y creo que mucha gente piensa lo mismo, son cosas que van como de la mano. El cine de Total, terror sí. Sí, con el eso iba a decir metal, también. con sus Con el temáticas, con metal, las sí. letras, son parecidas las temáticas, las letras, la imagen, entonces son cosas que van muy de la mano. Entonces, generalmente, muchos de los amigos y de los fans que tiene la banda que son fans del terror también son metaleros. Mira el Entonces, ejemplo de Rob Zombie. exacto, y está, también fue, no sé si hay un documental que en este momento se me escapa el nombre, que entrevistan a todas esas personalidades, entrevistan a Corey Taylor, a Ajá. Rob Zombie, Alice Cooper, y todos dicen lo Ujú. mismo. Yo comencé con las películas de terror, tipo, no sé, King Diamond, que sus discos son películas de terror Basadas, sí. en forma de disco. Entonces, como eso va muy de la mano, eso sí, yo creo que algo que ha ayudado mucho a que la banda eh, combine bien tanto con los fans que son más fans Ujú. del terror que del metal, como con los que son más fans de la música, pero igual les parece bastante atractivo toda Esa esa, postura. sí, toda Puesta en esa escena, entonces. puesta en escena, exacto. Ay, sí, definitivamente. Yo creo que todos los metaleros, en mayor o menor medida, siempre vamos a tener cierto gusto por esa temática. Entonces, o sea, tiene por dónde. Sí, Tienes total. para donde sea. Eh, Sería genial, incluso, no sé, lo han pensado como ya la proyección a nivel de festivales de metal, o hay algún acercamiento, alguna opción hasta ahora probable en ese sentido. Ahorita pues como estamos aprovechando el lanzamiento del disco, hay varias cosas que se tienen ahí planeadas. El disco, ya lo tengo, ya Genial. les Así Además, es. cuento, el arte me pareció del carajo. el Sí. arte está hecho por un artista colombiano también, Ah, que sí. Qué bien. sí, no sé si lo deben conocer, Carlos Jacome. Él se ha encargado de muchas portadas, Ujú. allá ha hecho varias portadas de Stadur, Ah, hizo ok. la portada del último disco de Gortrey también. Entonces sí fue un contacto que traje yo a la banda porque me ha gustado mucho su trabajo desde que lo conozco y pues sabía que podía ir bien con eso. Entonces él fue el encargado de hacer la portada. Quedamos muy contentos con esto. Muy bueno. El resto del disco, todo lo que es la parte de adentro, Ajá. todo el librillo, toda esa parte sí la hice yo. Y por ejemplo, como les cuento, que todo está basado pues en las películas. Entonces cada parte del librillo está como enfocada de la película de la que Qué hace parte. Buenísimo, interesante. buenísimo. Y hay un detalle que yo creo que es de las cosas que estoy más orgulloso de haber hecho parte de este disco, y es que este disco tiene unos invitados. Tratamos de meterle como, comenzó a surgir la idea, bueno, vamos a meterle invitados al disco para hacerlo obviamente más atractivo. Entonces, y los invitados que tiene este disco son, yo creo que las cosas más inesperadas que alguna vez pensé yo que estuviera en el disco en el que participo. Tenemos invitados tanto de la parte del cine como de la parte musical. Entonces, básicamente, ahorita que menciona Rob Zombie, si han visto mucha música por ese estilo, utiliza como frases de las películas que son extraídas Sí, directamente de la sí, película y las sí, ponen en vivo y suenan. sí. Queríamos hacer algo como eso, pero no queríamos simplemente copiar y pegar el audio de la película. Entonces se hicieron los contactos y logramos que las películas de las que hablamos acá, que tienen frases de la película, contactamos al actor y el actor grabó Wow. las voces Buenísimo. para el disco. Entonces, por ejemplo, contamos con, hay una que se llama Be My Victim, que es sobre la película Candyman, Ujú. y el actor Tony Todd, él ha estado en las películas de Destino Final, creo que en todas, en la Noche de los Muertos Vivientes del 90, obviamente Candyman Ujú. grabó la voz para ese disco, nos mandó pues, los pedacitos que queríamos, los Ujú. grabó, nos los mandó. Lo mismo hay una canción que es sobre The Fog, sobre la película Ajá. del, La no bruma. me acuerdo, sí. Adrian Barbo, la que era el DJ, la que anunciaba por radio todo lo que estaba Ajá. pasando con la niebla, grabó también sus partes para este Ok, Qué disco. genial. Tenemos también buenísimo. a Michael Berryman de la película de Hill Have Eyes, que también ha salido en Expedientes X, en The Devil Rage, que ha estado en varias películas de Rob Zombie, también grabó sus partes. Y está Linnea Quigley, que ha estado en películas como El Regreso de los Muertos Vivientes, Ujú. eh, Demons, muchas de esas películas. Entonces ellos grabaron, obviamente desde diferentes partes del mundo los grabaron, nos mandaron el audio. Entonces eso estuvo, pues no hay, no, pues es algo que está solo en el disco, me parece
que fue algo muy brutal. Y tenemos unos invitados musicales, yo creo que el más importante para mí, que es algo que escucho yo desde hace mucho tiempo, tenemos a Morgan Lander, la vocalista de Kitty, hace parte del disco también. Ella vive acá también en Ontario, pues no acá directamente en Toronto, pero vive cerca y ha sido amiga de la banda pues desde hace mucho tiempo antes de que yo entrara a la banda, entonces participó también en el disco como vocalista en la primera canción. Y hay dos canciones que tienen teclados también invitados. Uno está la canción Killer Clowns from Outer Space, que es de la banda sonora de la película del mismo nombre. El compositor John Massari, el compositor original de la banda sonora de la película, participó en los sintetizadores en nuestro álbum. Y Mauricio Guarini, que es el teclista de la banda Goblin, que es una banda que hace banda sonora para todas las películas viejísimas de Darío Argento, algunas películas de George Romero, o sea, películas de zombies, yo creo que del 70 y 80 de las más importantes. Participó también como teclista, grabó sus partes específicamente para el disco, entonces eso yo creo que le da un plus gigantesco a todo el trabajo que se hizo con este disco. Qué genial. No sé si Excelente. conoces una banda italiana, Fulci, que también son basados justamente basaron el proyecto sobre las películas de terror de Lucio Fulci. Eh, y sí, o sea, justamente cuando escuché tu proyecto lo relacioné mucho a los álbumes que tengo de Fulci. Así que, no, totalmente encaja con lo que nos gusta a todos. Sí, es algo Absolutamente. que es muy, muy interesante esa combinación y pues fue un poquito complicado como hacer todos esos contactos, pero valió realmente la pena porque le agrega como mucho plus, mucha personalidad al álbum. Especialmente habrá gente que, digamos, le sonará chévere y ya porque, digamos, es más de un mundo o del otro, Ajá. pero la gente que le gusta el metal, pero que también tiene como esa afición sobre el cine de terror, Encaja, la va a sí, encontrar, sí, lo va a encontrar muy, muy perfecto. interesante como lo encuentro yo. Listo, ya nos contaste como todas las colaboraciones y sus aportes. Ya como tal, como dónde hicieron la grabación del álbum. Fue ahí en Canadá, El, supongo. sí, el disco se grabó acá, cerca a Toronto, en un pueblo que se llama Dundas, en un estudio que se llama Schoolhouse Studios, y estuvimos, entramos a finales de mayo del año pasado, grabamos baterías. Primero habíamos hecho una preproducción, que lo habíamos hecho nosotros mismos, luego ya entramos al estudio cuando ya sabíamos que queríamos, ya teníamos todas las ideas, porque obviamente acá el tiempo es oro, especialmente Sí, en los estudios de Claro. grabación acá, entonces pues entre menos tiempo se pierda, pues menos va a ser la factura al final, entonces hicimos una preproducción en la que nos demoramos unos necesitos y cuando entramos a grabar ya sabíamos que íbamos a grabar, ya sabíamos que íbamos a hacer, obviamente van surgiendo cositas y se van corrigiendo en el estudio, pero sí, básicamente entré a grabar yo, se grabaron baterías en una semana y luego el proceso de grabación de guitarras, de voces, de corregir todas esas partes. Se demoró un poquito, un par de meses más. Y luego pues vino la parte de nosotros recibir todo el material de todos los Las invitados, colaboraciones. porque pues obviamente todos grabaron desde diferentes partes ajá. del mundo donde cada uno vive. Y pues ya hacer esa parte como de nivelar todo eso, de meter donde teníamos ya la idea, cómo usarlos. Integrarlo. Hubo algunos que hubo un cambio de pronto de planes en eso y iban a participar en una canción y terminaron participando en otra. Y todas como esos cambios de planes, por así decirlo. Tuvimos el disco terminado más o menos a principios de diciembre del año pasado. Pero todo el resto del trabajo se hizo acá en Canadá, excepto pues el arte del disco Ujú. que lo hizo nuestro amigo Carlos en Bogotá y todo el resto del diseño que lo hice yo acá también en Canadá, pero realmente todo hasta la producción pues, la manufactura del álbum también se hizo acá. Este primer tiraje que sacamos, lo sacamos independiente, lo sacó la banda y pues estamos ya mirando como otras opciones para licenciarlo, porque realmente queríamos como ser dueños de la obra, por así decirlo, entonces dijimos, hagamos todo nosotros, saquemos todo nosotros independiente
y ya de pronto buscamos las opciones de licenciar otros tirajes. Y la idea es esa, porque digamos Canadá, uno pensaría, muchas veces uno tiene como la percepción de que Canadá se maneja todo muy de la mano con Estados Unidos, y en realidad es complicada la parte del envío. Hay Sí. cosas que enviarlas a Colombia y enviarlas a Estados Unidos sale casi que igual. Entonces estamos como buscando más, para meterlo al mercado de Estados Unidos, preferimos como buscar una opción de distribución allá, que simplemente hacer las copias aquí y mandarlos. Todo eso está en como en trabajo, pero lo que quisimos hacer fue como lo que llamamos acá un soft release, como lanzarlo de una manera como más local e ir mirando que se logra. Está hablando obviamente del material físico, porque pues el material digital ya está en todas las plataformas, lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, yo creo que en la mayoría de plataformas que la gente usa ya está disponible desde el día que se lanzó. Entonces, pues vamos a ver, porque también es como como estamos como explorando un poquito de territorio nuevo por ambos lados. Yo traigo como la experiencia de haber participado en bandas, haber lanzado ya un par de discos antes, y ellos tienen como la experiencia de trabajar en su nicho del terror, de su comunidad y de todo eso. Entonces, como unir esos dos mundos con la experiencia que tienen ellos, la experiencia que tengo yo, digamos esto, ellos estuvieron pues encantados con esta idea, no estuvieron acá participando porque no habrían entendido nada, pero, pero sí estuvieron encantados de que se pudiera pues por este medio que ustedes pues nos prestan para que se conozca un poquito más esto en Colombia y desde los otros lugares Acá, que nos estén viendo en este momento. acá Mauro, en los parques, en Universal, Disney, SeaWorld, hacen festivales de terror obviamente en octubre. El de Universal se llama Halloween Horror Nights y es toda una temporada. Y es eso, ¿no? Es ir a ver casas de terror, personificaciones. Sería algo genial el contacto de ustedes Perfectamente, con sí. que encajarían perfecto en estos eventos. Claro, eso es tener una banda con este tipo de temática le abre a uno como puertas que de Total. pronto teniendo una banda como un poquito menos especializada, por así llamarlo, Más convencional. tiene uno como, digamos, cuando uno tiene una banda que no tiene, digamos, una temática tan precisa, Fija, sí. tiene muchas más opciones, porque también a veces esto como le abre puertas, a uno le cierra puertas, porque hay veces que, digamos, hay shows que de pronto les parece muy poco serio tener una banda en sus trajes y con sus efectos prácticos y echando sangre y sacando tripas y esas cosas, pero al mismo tiempo le abre uno esas oportunidades que una banda normal no tendría de participar Ujú, en estas convenciones, de pronto hacer algo así, ujú. quién sabe, en ese o en menor escala, de pronto Disney, estamos hablando pues de algo muy grande, pero ese tipo de cosas, la verdad, he descubierto yo acá, porque antes pues no me había tocado, pero he descubierto yo acá que acá funciona mucho esas combinaciones, acá funciona mucho ese tipo de shows como interactivos, como donde se presenta algo más que solo la banda tocando, sino que se ofrece ese plus del entretenimiento, del Ujú. show, de todo eso. Y entonces ahorita pues recién el disco apenas cumplió, yo creo que una semanita y algo de lanzado. Entonces estamos comenzando a explorar todas esas opciones y pues para mí es personalmente, yo sé que para ellos es un logro muy grande haber sacado este disco y todos están muy orgullosos y muy contentos. Pero para mí siendo alguien que llegó acá hace 3 años, que no conocía a nadie y que decía, bueno, ¿qué voy a tocar? ¿Con quién voy a, o sea, cómo voy Sí, sí. a explotar todo esto? Es algo que de verdad me parece muy importante porque no solamente es el hecho de haber encontrado como dónde hacerlo, sino, como les digo, un lugar donde se juntan muchas cosas que me gustan y aparte de eso que me da la libertad y que me da la confianza de hacer mis aportes y en realidad, aunque pues hay mucha gente que no tiene la más mínima idea digamos, de qué pasa en Colombia o bandas que son súper conocidas en Colombia, acá no, la gente pues nunca ha escuchado de ellas, Sí. eso también da como una ventaja de que conozcan y dicen, esto es de Colombia, no sabía, este es el tipo de cosas que se hace, este es el tipo de experiencia que se tiene en Colombia, este es el tipo como de cosas que se exportan a nivel musical
tanto pues, digamos, de mi experiencia personal como las cosas que uno les muestra. Les dicen, vean esto, les he mostrado muchas bandas. Cada que tenemos como ideas de algo, les digo, vea, esto que es algo que o yo ya hice, o algún amigo ya hizo, o alguien conozco ya hizo en Colombia, y como sin querer queriendo, se va nutriendo de una escena que de otra forma no habrían ni conocido. Claro. No, bueno, pues genial escuchar todo esto. Ojalá de verdad Blood Opera consiga como algún sello que respalde esa distribución, porque yo creo que sí, o sea, en muchas partes tiene que gustar esto definitivamente. Y pues bueno, esas eran mis preguntas hasta ahora. Muy bien, Entonces Harry, seguimos con más saludos o Harry ¿qué con sus tienes por ahí? preguntas. Tu sección. Sí, pero antes de arrancar la sección, vamos a saludar a Caro, que ya llegó por ahí. Nos saluda, hola, fellow, Desde Uruguay. desde Uruguay exactamente. Y también está Ronald David Hernández por ahí, que también nos saluda. Bueno, creo que hasta ahí va el tema de saludos. ¿Listo? Bueno, Mauro, pues la verdad, muy sorprendido de todo lo que nos cuentas. Em, digamos que hacía mucho rato quería yo escuchar cosas a ese nivel, porque me parece que mucho de lo que requiere y necesita la escena del rock es que precisamente empecemos a incorporar otros elementos adicionales a la música. Y realmente creo que dentro de esa exploración que ha sido bien interesante y esa trayectoria que nos has contado y obviamente esas contribuciones en otras bandas, obviamente actualmente en Blood Opera y en los proyectos anteriores, quisiera yo preguntarte cómo visualizas el desarrollo musical de Blood Opera de aquí en adelante y en términos o qué podemos esperar de la banda en términos de álbumes o de colaboraciones o de evolución musical. ¿Cómo lo ves? Bueno, esa parte es bien interesante porque, como les contaba ahorita, yo diría que un 70% del disco ya estaba más o menos estructurado cuando llegué yo Ujú, a la banda, y aunque se hicieron muchos cambios, es el sonido que de alguna forma ya habían desarrollado ellos. Quiero yo pensar que se ha nutrido mucho con lo que yo he traído, y ha sido todo muy bien recibido, y pues si escuchan el disco van a ver como todo ese tipo Ujú. de como de diferentes, perdón, como de diferentes, no sé cómo explicarlo, como si, como se, o sea, es lo que ya se tenía con un poquito más de lo que estamos de pronto nosotros un poquito más acostumbrados a Sí. hacer, al menos de lo que yo estaba acostumbrado a hacer, que es la parte más del metal y eso. Entonces, en términos musicales, yo creo que eso es algo que ahorita que comencemos a hacer nueva música, pues este año vamos a estar, yo creo que muy dedicados a promocionar este disco. No creo que se haga pronto mucha música nueva en el corto plazo, pero cuando se comience con ese proceso, yo creo que va a ser muy interesante porque ya será comenzar de cero. Yo cuando llegué ya había una base en muchas cosas de este disco, ahora ya va a ser completamente ujú, de cero. Entonces creo que también eso espero yo que se note más, que sea como no cambiar el sonido, porque no me gusta, no soy yo muy partidario cuando llega un miembro nuevo a una banda y el sonido de la banda cambia, porque pues la gente ya conoce esa banda, ya le Sí. gusta lo que hacen y ya la banda tiene su personalidad, ujú. sino como encontrar ese equilibrio entre lo que uno puede aportar y lo que la banda ya trae para mantener. Pues. Y como les digo, es acá alrededor en Ontario, que es la provincia donde yo vivo, donde está Toronto, ha sido muy bien recibido el material en todos los conciertos. Hemos tenido muy buena acogida, pues aparte de los fans que ya tenía la banda antes de que yo entrara, todo lo del nuevo disco, toda la mercancía ha sido muy bien recibido. Entonces es algo que le da a uno como alientos de seguir por el camino que se va, pero de pronto aportar su parte en el sentido musical. Y en el sentido como de expandirse lo que se puede hacer con la banda, es un poquito más de trabajo, porque lo que les contaba ahorita, en realidad Canadá es muy grande, y hacer una gira generalmente siempre incluye hacer giras en Canadá y en Estados Unidos,
que es una parte en la que pues, yo personalmente, desde que estoy en la banda, no he trabajado. Entonces habrá que ver esa idea, pero sí, el objetivo es por lo menos ahora comenzar eso, y obviamente sí se ha hablado de que en algún momento hay que llevar este proyecto a Colombia, porque pues también ha sido muy agradable ver que desde que se lanzó el disco he recibido pues también críticas muy positivas y reacciones muy positivas de amigos y conocidos en Colombia. Mucha gente que está interesada, que me ha dicho quiero conseguir el disco o cuando vienen o ese tipo de cosas. Entonces obviamente es un proceso, no es decir, arranquemos y ya, porque pues obviamente desde tan lejos tiene una logística un poquito más complicada, Ujú. pero de verdad que sí me gustaría mucho llevar este proyecto a Colombia, a Latinoamérica, aparte es que de pronto no habrían podido o ellos no habrían pensado, ¿no?, estar antes, porque pues, todos tenían como su nicho más acá. Pero sí sería una idea bien interesante de pronto buscar la forma de llevarlos allá. Y en general lo Claro. que hace todo el mundo cuando tiene una banda y lanza un disco es que lo conozcan en la mayor cantidad de lugares posibles, y que ahora es un poquito más fácil gracias a las plataformas digitales y a todo eso. Total. Entonces siempre muy agradecidos con todos los que ayudan a difundirlo, y, y pues esperemos a ver qué pasa con hasta dónde podemos llevar esto a otras fronteras. Súper bien. Y de antemano voy a tomar una frase muy de Alexander y es, creo que te la quité. Me la sacó. Dale tú, para que no, 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 para no no, quitarte Mauro, los no, siempre, derechos. siempre lo decimos y no es por ser repetitivos o peyorativos, pero en serio, este espacio nosotros creamos de Fellowship Metal Podcast justamente para esto, Mauro, para difundir el trabajo de bandas, así que las puertas quedan abiertas en cuanto a The Fellowship Metal Podcast. Y de mi parte, lo que requieras desde acá, desde la Florida, con muchísimo gusto. Cualquier cosa que quieran difundir a través de nosotros, material, shows, flyers, eh, cualquier cosa, no dudes. No, muchísimas gracias. Obviamente es súper importante, y un espacio como esto, como les digo, ellos estaban muy emocionados por esto, y es precisamente por eso mismo, por el trascender a llegar a personas que de otra forma no se habría llegado. Igualmente cuando toda la gente a la que he estado expuesta acá el disco, y gente que pues que yo no los conocía, y ahora ya he tenido como todo ese contacto acá, entonces me parece que se enriquece de parte y parte, y de verdad que muy agradecidos por este espacio. Ha sido de verdad muy entretenido ustedes acá, aguantándome a mí a hablar acá No, todas No, no, estas no. horas, contrario. pero no, la verdad no, y es un espacio muy agradable. O sea, como desde el principio me dijeron, es una conversación, y es lo que se va, lo que cosas importantes de, de, de tanto para diseminar el trabajo que se está haciendo, como para simplemente hacer a todo el mundo partícipe de lo que se hace allá y de lo que se hace acá. ¿Tienes algo más, No, no, Harry? Mauro. Sí, primero que todo, pues obviamente, realmente para mí, como te decía yo al comienzo, sí es una sorpresa sumamente agradable escuchar proyectos de este estilo, porque realmente rompen muchos esquemas y realmente eran cosas que a veces uno quisiera que pudieran incorporar otras bandas, porque realmente complementa mucho la escena. Y ya para como para terminar, Mauro, digamos que cuando uno escucha tu historia, hay muchas experiencias notables en otras bandas, en otros proyectos que ya nombramos, obviamente. Y esa versatilidad que has venido, digamos que adquiriendo con el pasar de este tiempo, no sé si te ha dejado como esas ganas de explorar algún género en particular que quieras a futuro decir, no sé si en el actual o en otro proyecto que digas, venga, yo quisiera hacer esto, eh, incorporarlo en algún momento, eh, básicamente enfocado en el género musical. Bueno, yo creo que eso es también una de las cosas que me ha gustado de hacer parte de este proyecto, es que básicamente yo
todo el tiempo que estuve participando en bandas en Colombia, aparte pues de lo que les conté de Tributo en TV, el resto de bandas en las que hacía parte generalmente eran bandas de metal, casi siempre eran de metal extremo, de death metal, de brutal, entonces fue algo en lo que me especialicé, por así decirlo, y obviamente es música que tiene de pronto un poquito, es un poquito más, como que constriñe un poquito más en lo que uno se enfoca. Entonces son géneros en los que uno se enfoca más en la velocidad, en la parte extrema, en la parte Ujú. de ser rápido y de hacer como muchas cosas. Y bueno, lo que le gusta a uno eso, y a mí obviamente aún me gusta mucho y escucho muchas bandas y veo muchos shows acá porque es un género el que he estado tocando yo durante muchísimos años y que siempre me gustó tanto desde la forma de que me gusta el género como del reto personal que era llegar a La cumplir velocidad. cumplir sí, esos estándares Ujú. del metal extremo. Entonces, obviamente, es algo que tengo muy arraigado y a lo que le tengo mucho cariño, pero también pensaba eso antes, como bueno, me gustaría hacer parte de un proyecto donde fuera un poquito más como que pudiera ser, porque después de uno pasar a tocar velocidad y blast y grind Sí, ahora, tocar en un proyecto un poquito más como más rockero, más heavy como este rítmico. uno es como que descansa un poquito y uno toca mucho más relajado y puedo, digamos, estar un poquito menos concentrado, por así decirlo, como disfrutar Sí, uno sí. más lo que está haciendo y obviamente también hablamos de que pues uno está tras la máscara, entonces tampoco tiene que enfocarse mucho en las expresiones que hace, Ajá. entonces es como un poquito liberador esa parte de poderse enfocar en disfrutar más el show que en tener que estar ahí como concentrado, que fue, digamos, algo que me pasó con Batushka, y es que era algo en lo que yo tenía que estar 100% concentrado la duración del show, porque primero que nada, pues llevaba apenas una semana aprendiéndome las canciones, y segundo, una Ujú. responsabilidad gigante del show. Y Alex, que pudo estar De Orlando. en el de Orlando, vio que obviamente el público va con una expectativa, porque es una banda pues, que ya conocen, es una banda que ya conocen el show, que ya tienen siempre esperando eso, y entonces era como esa tensión de tengo que cumplir este trabajo, tengo que hacer esto, y que es una banda que también, aunque es lenta y tiene como su danza, Sus ritmos. Sí, lo llamaban para ellos. Fernario. Sí. Sí, tiene partes que son mucho blast beat, mucho Ujú. doble bombo, mucho de lo mismo. Entonces fue algo que me cogió como en ese altibajo. Venía yo acá tocando con Blade Opera, teniendo como es un poquito más la parte, dándole más al ritmo, más al groove, Ujú. y de repente otra vez en 8 días tiene que volver al blast y en todo eso. Y es bueno porque uno no, tampoco puede uno quedarse sin hacer eso, y especialmente yo que llevo haciéndolo tantos años. Claro. Pero esto, yo creo que para responder pues la pregunta de Harry, sí es como algo que quería hacer hace un tiempo, y con la banda Súper. que toqué antes de esta, que se llama Night Shield, es una banda de acá de Hamilton, también acá cerca de Toronto, que es instrumental, y es un Ujú. formato básico de rock, guitarra, batería y bajo, pero en vez de tener un vocalista, la frontman de la banda toca teclado y toca un theremin, Ujú. y esa es como la voz de la banda. Ujú. Entonces era también como muy Vea, pues. cinematográfico, también estaba muy en la onda del terror, y es como de la misma escena, si tienen la oportunidad lo buscan, Night Chill, y entonces también fue como un, un, una bocana de aire fresco, por así decirlo, algo que era más enfocado como y a mí siempre me ha gustado mucho esta parte como Música. de la banda sonora, de la música incidental, de todo eso. Ujú. Entonces era como una experiencia un poquito más Súper. cinematográfica, más ambiental, por así decirlo, y entonces estas dos cosas que he hecho acá en Toronto han sido distinto a todo lo que he hecho, no todo lo que hice en la vida musicalmente en Colombia. Entonces no sé qué pueda, digamos, pasar luego, qué proyecto se presente, o porque siempre estoy abierto como a esas ideas, pero sí me ha gustado mucho explorar poquito fuera del metal. Obviamente me sigue gustando, por sobre todas las cosas, pues, tocar metal, y en la batería pues, es de las cosas que más me gusta tocar, pero sí estoy como abierto a qué posibilidades nuevas llegarán a que de pronto no había hecho antes. No, pues súper. La verdad, muy complacido conocer, digamos que todo ese trabajo y ese recorrido pues,
tanto por el metal como por todo lo que has tenido que hacer. Y bien interesante. Antes de hacerte ir a la parte final, voy aquí a comentar dos mensajes que te envían. Uno de Cronos, Abaddon, Calígula, Ujú. que dice que qué aprendizaje me queda de esta noche es, el aprendizaje que le queda esta noche es mucho, mil gracias por ello, que se pondrá a la tarea de escuchar y a seguir la banda. Y bueno, por allá Hernán Bautista también saluda. Y que tocar en esa banda polaca debe ser cosa de locos, qué chimba. Bueno, listo. Bien. Bueno, Mauro, pues nada, ya para terminar de mi parte, lo único que me queda es preguntarte si la gente te quiere contactar O adquirir para el álbum. adquirir el álbum, exacto, ¿Algún o otro para... tipo de merch? Exacto. Bueno, Gracias. la banda la pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook, como Blood Opera. Y ahí está pues toda la parte del material digital en el Bandcamp de la banda. Ahí pueden adquirir si quieren comprar el disco digital para tenerlo pues en sus propios dispositivos, no estar dependiendo de tener conexión a Spotify. Entonces si quieren comprar el disco digital ahí está también. Y de la parte física, la verdad ahorita con este tiraje independiente que lanzamos no estamos haciendo envíos internacionales tan pues, digamos hasta Colombia o esto, porque sí sería un poquito complicado la logística y pues tampoco queremos recargar en la gente, decir, bueno, vamos a enviarle el disco, pero el envío vale $20, $30 el envío de un solo disco, una sola camiseta. Pero sí estamos, como les dije, buscando la forma de hacer esas alianzas para la distribución y tan pronto tengamos eso, la gente que esté, digamos, si los invito a que sigan las redes de la banda, que tan pronto esa información esté disponible, obviamente se lo haremos seguir a todos los seguidores y obviamente la idea también es llevarlo a Colombia, que también estamos en conversaciones de eso y obviamente esa parte pues mucho más fácilmente se darán cuenta cuando esté disponible allá, ya sea por mi parte, por parte de la banda o por parte de la distribución que consigamos en Colombia, pero igual o sea, muy agradecido por las personas que están realmente pues, interesadas y ojalá que pueda ser pronto que podamos hacer llegar este material en físico, porque pues hay mucha gente que al igual que nosotros le gusta tenerlo en Claro, la mano total. Sí. y Total. poder tenerlo y a ustedes también, tan pronto tenga yo la información de cómo les puedo hacer llegar sus copias, inmediatamente se los hago saber. Y acá está faltando. Genial. Excelente. Va a ser un espacio en Por la B, favor, en la BL, por ahí favor, todavía que está. quede en el acta. Claro. Mauro, en serio, muchísimas gracias por el espacio. Creo que esta era la parte seria de la entrevista o de la conversación. Y déjame cerrar el episodio de la noche de hoy con nuestra sección más coloquial y aprovechando que estamos entrevistando a un músico colombiano. Otra cosa que puedes Claro. exportar de Colombia son dos palabras muy típicas nuestras, ¿no? Y así se llama la sección, se llama lámpara o chimba. Entonces, hacemos un par de preguntas y nos dices, según tu opinión, si es lámpara o es chimba. Lo mismo todos los que están conectados y la mesa de trabajo. Una pregunta para un baterista, lámpara o chimba. ¿Lámpara o chimba los triggers o las baterías programadas? Los triggers, chimba. Las baterías programadas, aunque a veces sean necesarias, sí, son más bien lámparas. Lámpara. Muy bien. Aprovechando que estás en Canadá, lámpara o chimba los inviernos canadienses. Depende, el primero estuvo chimba, porque pues, era el primer invierno y la nieve y la cosa, pero ya hay unos que sí dices, sí, muy lámpara cuando bajan de -20 grados y no tienen nada de chimba. Siendo los angelitos allá en la nieve. Y me pasó a mí también. El primero también uno lo disfruta, la segunda que ya, la segunda paleada de nieve, ya, estar ya nomás de esta mierda.
Uno es limpia y limpia y cae más. Bien, esto sí ya es un poquito más global y creo que se celebra ahora en todos los países. Eh, Lámparo Chimba celebrar San Patricio, que se viene ya dentro de... Bueno, acá es chimba porque acá se arma, en toda la ciudad se arma, hay desfiles, todo el mundo es enfiestado, entonces por ese lado, pues no tengo ni idea qué se celebra, pero sé que todo el mundo se enloquece, entonces chimba por ese lado. Allá en Colombia también, Bogotá también se celebra ahora, ¿no? Sí, pero digamos que todavía está supeditado al hecho de que la cerveza sea de color verde, pero aparte de eso no se hace nada más especial, ni desfiles, ni nada por el estilo, simplemente se va a tomar cerveza verde y medio se acondicionan los sitios un poquito para que se vean san patriciescos. Irlandeses, Sí, irlandeses. No, acá sí hay entonces una no, gran ahí la parte, respuesta es, sí, no es tan chimba, pero pues sí. no, acá sí hay mucha, creo, pues, lo que puede verse hay mucho irlandés, entonces hacen Pops. desfiles gigantes y ese día sí todo el mundo es afuera. Y va uno como acá, una cosa que sí es muy chimba de eso es que es como en lo que uno ya comienza, llega a San Patricio y uno dice, ya se va a acabar el invierno. Entonces, Sí. eso es lo que lo hace más chimba, Es que el ya uno Groundhog, comienza, son el los Groundhog primeros días Day. que uno ya comienza a salir, ya comienza sin el abrigo grandote, entonces yo creo que eso es lo que lo hace más chimba. Bien. Bien la cosa. Y la última, aprovechando el deporte nacional canadiense, según mi opinión, lámpara o chimba el hockey sobre hielo. ¿Has tenido oportunidad de ir? Pues le digo que no, ¿No? no he ido. He ido a patinar un par de veces y ¿Cómo te fue? eh, pues ahí más o menos, pues, yo nunca he sido muy deportivo, pero acá es la locura. Yo la verdad Sí. no tendría una opinión, pero digamos si lo vamos a jugar, digamos, por como le gusta a la gente acá, diría que es una chimba, la verdad. Para mí, pues yo ni fútbol veo, entonces pues mucho menos voy a ver un partido de hockey. Entonces diría que lámpara igual, porque no lo voy a A ver, de todos los deportes de acá del hemisferio norte, creo que es el que más me gusta. Mejor que el fútbol, mejor que el básquetbol, mejor que el béisbol. El béisbol es re aburrido también. he visto es que Ahora, Por sí se dos. agarran a Uy, putazos sí. a veces, entonces Sí. eso sí es como lo interesante. De Sí. hecho, hemos dicho, como vamos un día estos a un partido de hockey, a ver si nos tocan ahí, que se agarren, que pues veo que se agarran como con total libertad y se dan y de todo, entonces Sí. eso es como lo que lo haría de pronto entretenido. Sí, justamente el viernes pasado fui al equipo de acá, de hockey. Se llaman los Solar Bears. ¿ah, No, sí? acá sí eso es religión, acá es los Toronto Maple Leaf, son Los Sí, Maple Leafs. Ajá. la los hojita azul. sí, eso y los Blue Jays que son de béisbol, eso Ajá. es Los acá Phillies. cuando O se sabe Toronto Raptors. cuando hay partido, porque de los Raptors no he visto tanta fanaticada, pero cuando hay, Ajá. especialmente yo vivo, se podría decir que más o menos cerca de ambos estadios, pues tanto donde se juegan Los Blue Jays. pues el estadio de los Blue Jays como el Scotiabank Arena donde juegan los Maple Leafs, que también se hacen muchos shows. Ajá. Fue hace como 2, 3 días estuvo Pantera ahí. Ah, ok. Ok. Entonces, estando cerca de ellos, usted si usted no tenga ni idea, usted sabe cuándo están jugando porque Claro. todo el mundo, eso sí es bien lámpara, todo el mundo conoce. Bueno, Mauro, una vez más, muchísimas gracias por este rato, por la conversación, por todo lo que has compartido y una vez más quedan las puertas abiertas. Seguimos en contacto. Espero verlos por acá en Orlando o en la Florida en algún momento y en lo que te podamos colaborar con muchísimo gusto. No, claro que sí, muchísimas gracias una vez más por el espacio. Y no, también igualmente, cualquier cosa, pues acá estoy, acá estamos y sí, ojalá nos veamos por allá pronto. Y pues muchas gracias por todas las preguntas y todo, la verdad me hicieron acá recordar un montón de cosas, entonces muy chimba. Muchas Qué gracias, buena, Mauro, Mauro. por el tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien, y esto fue The Fellowship Metal Podcast.